Suscríbete a La Panterita. Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Bueno, señores, son las 11:29, tenemos que irnos, llegamos al final de la edición de hoy. Bueno, será hasta mañana. ¿Nos encontramos mañana? Sí. Hoy con ese tema que obviamente va a tener reproducciones toda la tarde, ¿verdad? Totalmente. Y hay mucho más. Así es. A mirar los informativos también. Muy Que bien. seguir escuchando. Ya viene fútbol a lo grande, adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopé Supé Quitadol. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Gareli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comecipar, tu mejor opción. Samsung, rompe las reglas de lo épico. Redes sociales Monumental. Twitter, @am_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Habilitamos una nueva línea de WhatsApp de Radio Monumental para escribirnos, enviarnos videos, tus sugerencias y contenidos informativos. Más fácil de recordar, más simple. Toma nota y guarda. 0971 108010. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. Casi le dije Cañiza ya. Ayer te juro que me molestó. Yo digo, una figura popular como Denis, que el fútbol te lleva a la popularidad. Después le puedes criticar si es bueno o malo. Y escriben, tienes razón, estoy con Denis Cañiza. No, me parece que Denis Cañiza en televisión. Espera un ratito. Es Caniza. ¿Quieres repetir conmigo? Denis, vamos a ir juntos. No, atendeme cuando te hablo. Ahí sí. Pícate bien lo que te digo. Denis Caniza. Repetí un poco conmigo otra vez. Denis Caniza. Hay apellido Cañiza, sí, hay Cañiza. Pero él es Denis Caniza. Entonces uno pierde la paciencia. Contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catutey y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Queríamos hablar con Hernán Domingo Acuña, ojalá nos esté escuchando, si puede permitirnos. Si lo tuvo Ronaldo Martínez. Ronaldo sí, Ronaldo Martínez, el que está ahora en Resistencia. El mismo. Que le metió el primer olímpico. ¿Y qué edad tiene él? Y Ronaldo es categoría 90. ¿Y Josué Colmán qué edad tiene? 95. Josué es menor que Ronaldo. No. Sí, Ronaldo ya debe estar por los 26, 27 más o menos. Porque lo habrá tenido Hernán Domingo Acuña. Ronaldo Martínez tiene 25 años, categoría 96. Ronaldo, ¿y cuánto tiene Josué Colmán? 24. 23, 98 es. Y bueno, pero usando el palo, entre los jugadores de Denis no hay mucha diferencia de 2 años, ¿verdad? No, para nada. No hay diferencia de 2 años. Y queríamos hablar con él, incluso a lo mejor hay más jugadores que vos decís, ¿qué es esto? Decía Roberto Torres el sábado, le tuve que recordar que yo lo puse en primera. Y queremos hablar con Ronaldo. Y preocupante lo de Guaraní. Tenemos que hablar con Malte Melgarejo, Gerardo. Ya tenemos los datos, quedan 100 entradas a platea y un poco más, no ahí terminó todo. Ahora se fueron todas las plateas. Solo Gradería Norte. Solo norte. Sí, por eso dije, cuando él me envió el mensaje, ahora, para estar actualizado. Solo Gradería Norte. Y mañana va a llover. Hay que... ¿Hora del partido? Sí. No, eso dice meteorología, perdón. Yo no digo que yo digo que vaya a llover. Puede llover mañana, entonces hay que estar preparado con 50 personas, 35.000. Sí, un por poco lo menos más en el estadio. Sí. Estadio lleno. Ronaldo Martínez, ¿quién fue compañero de Ronaldo en Cerro?
Y él había debutado en el Clausura 2015. ¿Pero quién fue su compañero? Y estaba en aquel momento José Ortigosa, estaba Jonathan Fabro, entre otros nombres. El 9 de Cerro era. Rodrigo Rojas, el 9 de Santana, Cerro. sí. ¿Y a qué edad tenía él? Y él tenía ya 19, 20 años tenía. Clausura 2015 en Itagua fue su debut ante San Lorenzo. Y él entró... el que hace el gol en la boca del arco. Entró y metió el gol en su primer el gol partido. que hacia la avenida. Hacia la ruta, exactamente. Hacia la ruta, perdón, hacia la avenida, me acuerdo. Entra y hace el gol. San Lorenzo Cerro. Perdía Cerro y empata él a 3-4 minutos del final. Sí, me acuerdo. Ahí entró y hizo el gol. Pero ese, con mucha gente en el área chica. Sí. Empuja la pelota. Roberto Torres era técnico y Gustavo Florentín el asistente técnico. Después Florentín lo llevó a Capiatá, estuvo 6 meses a préstamo en Capiatá. Bueno, no habla Cardona. Estuvo ayer en la práctica Cardona con todo el plantel. Muy bien, no habla. Hay que entender también, ¿verdad? Sí. Hay momento y momento. Este equipo Olimpia perdió la posibilidad, gran 80% de título de este torneo. ¿O no es cierto? Sí. Los últimos dos resultados en el torneo local le relegaron bastante y tiene que concentrar fuerzas en Copa y desde el acumulado también, ¿verdad? No dejar de por sí el campeonato, porque desde el acumulado te sirve para lo que se vendrá. No sabes cómo te viene en Clausura, entonces tienes que seguir acumulando puntos lo posible. Y es Olimpia, ¿verdad? Entre lo que se viene. Pero el título se puede ir olvidando. Por lo menos la apertura está difícil. ¿Quién es candidato a técnico del Sol? ¿Hernán Rodrigo o Chito Ayala? Chito Ayala ya estuvo. Ayala estuvo. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y fue un torneo. ¿Y por qué salió? Vamos a buscar exactamente el dato. Hernán Rodrigo y Chito hasta ahora son. Una cuestión económica también. Sol de América cesa su función a Chito Ayala y tiene nuevo técnico. Esto es 17 de febrero del 2001. 17 de febrero del 2021. Y fue Florentín el que ingresó por él. Florentín ingresó por Celso Ayala. Que dicho sea paso, está libre Florentín. Está libre también. 2021. Estaba libre también Florentín. Sol de América cesó a Chito Ayala una nota. Los números. Sol tiene un punto en la apertura en ese momento. No es que le fue muy bien. ¿A Chito? Él había terminado el 2020, si mal no recuerdo. Y después de los 21 estaba con un punto. Lo cambiaron. En las primeras fechas, sí. Bueno, vamos a ir a lo que dejó la fecha, lo que viene mañana de clásico. Por Sol ya pasaron varios, estoy pensando ahora. Florentín, todos Ayala. Pasaron ya por Sol de América. Por Sol, todos los técnicos. Por lo menos aquí a nivel local, menos López. Pero él tiene que durar más. Sí, y apuesta mucho también a la escuela argentina, a la escuela del exterior apuesta mucho Sol de América. Y Ortiz está en América ahora como técnico que estaba en Sol. Garnero, Ortiz, ahora lo de Sanguinetti. Pero Garnero se fue de Sol por una cuestión económica. Sí. Cuando lo quisieron continuar, tuvo sus pretensiones, no hay caso. Y Sol no se va a apartar. Esta mañana era la reunión de la dirigencia, vamos a decir, ya tiene el técnico. Esta mañana sí la reuní la comisión directiva, no el departamento de fútbol, ya, porque ya va contra el reloj. Pedro Sarabia, ¿cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Bien por el hecho de que ayer era importante arrancar con el pie derecho y por los jugadores mismos. Dice Denis Caniza, hay que ganar, el resultado manda, dice Denis Caniza. Y así es, Arturo, al final el resultado que manda. A veces uno puede jugar bien, pero no se dan los resultados, pero es así, el resultado que manda. ¿Qué te dejó como reflexión lo que hicieron ayer estos muchachos en Nacional? Y considero que es un equipo joven, con jugadores poco experimentados, ¿verdad? En el sentido de que tienen mucho que aprender. Es un grupo humano muy abierto. Trataré de brindarle toda mi experiencia, lo vivido como entrenador, y que puedan tener este tipo de satisfacción que es el resultado de haber ganado. Tras la victoria, ¿qué significa emotivamente, digo, para todos ustedes, especial para los muchachos que no venían bien?
Y realmente el triunfo fue algo muy, muy esperado y por todos los integrantes del plantel. Se necesitaba este tipo de triunfo para ganar en confianza. Le decía que si nosotros manteníamos un orden, sabemos la capacidad de cada uno de los jugadores que tenemos y podríamos llegar a ganar este partido. Y bueno, creo que un punto muy principal en todo esto fue que no perdimos la orden natural. Y hay puestos que modificaste como a una Lugo, al jugador, digo. Sí, me gusta siempre hablar con el jugador y preguntarle dónde se siente mejor. Hemos hablado con todos y bueno, siempre cuando el jugador se siente confiado y respaldado por el entrenador, siempre saca un plus más de lo que puede llegar a dar. Y dentro del propio partido, por la situación de cómo se terminó presentando el juego, le diste oportunidad y chance de titular, porque no es fácil, entre Freitas, que andaba últimamente también metiendo presión allí, a Bruera, y cumplió. Titularidad para él y 2 goles, Pedro. Por eso decía, la confianza siempre es importante. Él durante la semana estaba de suplente y ya prácticamente la última práctica uno lo pone titular, pero como no solamente a él, sino a todos, le digo que siempre tienen que estar preparados para tener esa posibilidad de jugar. Yo soy muy respetuoso, pero me gusta que el jugador entrene bien y bueno, me incliné por decidirme que arranque Facundo y bueno, lo hizo bien y creo que pudo respaldar mi decisión con los goles. ¿Hay alguno que por allí está lesionado y que no tenés ahora, Pedro, y que más adelante puedes contar con él? No, considero que estamos todos, algunos venían de lesiones, el caso de Danilo, el caso de Reño, que sacó esta semana nomás, también está de Bruno Cabrera, el mismo Fleita también descansó un día porque tuvo una inflamación de la rodilla. Bueno, esta fue la posibilidad de que pasara por nuestra cabeza de poder incluirle a Facundo y bueno, es importante siempre tenerle a todos en buenas condiciones y bueno, que puedan también rendir como deseamos todos. Pedro, termina dándose con suspenso ese final porque se tardó en convalidar el gol. ¿Qué pensaste en ese momento, en el segundo de Bruera? Y realmente uno siempre trata de ser optimista, trata de tener esa mente positiva, de decir que se va a convalidar el gol, que lo van a dar por válido y bueno, después cuando ustedes vieron el banco, cómo festejó, la gente misma de Nacional, después de mucho tiempo creo que habían comentado ahí algunos integrantes del plantel, de que se le escuchó a la preferencia de Nacional gritando con un aliento muy respetuoso hacia todos. Ahora viene Olimpia el viernes. Sí, Olimpia es un rival siempre respetable. Más allá que ellos tengan un compromiso el día de mañana, somos conscientes que el equipo nacional siempre trataremos de enfocarnos a lo que nosotros podemos hacer, respetando al rival y la capacidad que siempre confían en mis jugadores. Pedro, ¿cómo ves a Olimpia y cómo ves Cerro? Primero, ¿cómo ves a Cerro? ¿Qué tiene a favor? Y realmente Cerro ya es un equipo que viene jugando hace un tiempo junto con un entrenador que lo tiene ya todo mecanizado, su movimiento. Olimpia es un equipo que Julio le ha dado una identidad, ser vertical y dañar de la manera de que lo está dañando a los rivales es muy importante. Y por lo vivido como jugador, yo digo que independientemente de cómo lleguen uno u otro jugador, es un partido aparte, no hay favoritismo. Sí esperemos que sea una jornada muy linda y que podamos disfrutar la gente que nos gusta de un buen fútbol y de buen espectáculo. Vos no sos hincha de ninguno de los dos, ¿verdad? No. Realmente uno ha crecido, muchos me preguntarán y me preguntan siempre de qué equipo soy. Y bueno, uno hoy día es profesional, es entrenador, pero te puedo decir que no soy ni olimpista ni cerrista. Está bien, y lo hacemos con mucho respeto. Hay técnicos que dicen, no, yo soy de este, incluso llega a enfrentar a ese equipo. Pasó con el propio Chiqui Arce
que declaró públicamente lo de Cerro y fue técnico de su tradicional rival. Pero de los clásicos debe ser algo muy especial, ¿no? Vivir la intensidad de la previa. Sí, uno lo vive de una manera muy especial porque es un partido muy esperado por un país y esperemos, Arturo, de que nos podamos brindar un buen espectáculo. Eso será muy importante para todos, por el hecho de que necesitamos nuevamente, ahora saliendo de la pandemia, de las restricciones que hemos tenido, poder disfrutar de un buen espectáculo. ¿Estuviste cuánto tiempo en Cerro? Y en Cerro estuve en 2 etapas, Arturo. Estuve en el año 95, que me fui a Banfield, y después la vuelta cuando vine a Libertad, primero vine a Libertad y después a Cerro, en el año 2004, creo. ¿Cuánto tiempo duró la charla con Peter Gil y no hubo caso? Y tratamos siempre de llegar a un acuerdo y no pudimos en aquel entonces. Pero esa fue una charla en la plena cancha en La Olla, ¿verdad? No, fue en la cancha Olimpia. En la cancha Olimpia, pero hablaste con Luis Peter Gil y no hubo caso. Y realmente no, porque se tomó otras decisiones en aquel entonces. Está bien, Pedro, si nos decía nosotros con relación a esto que viene de clásicos, jugaste en Cerro en 2 temporadas, ¿alguna vez tuviste la oportunidad, te invitaron, te dijeron por qué no jugás en Olimpia o no? Tengo entendido que cuando estaba en Sport Colombia, Arturo tenía la posibilidad de ir a Cerro Olimpia, porque ya con mis 19 años yo ya participé en una Copa América 95 con Kubala. Entonces era uno de los que venían asomando con algunas cosas interesantes. Y también está el caso de Benny. Éramos Benny, yo y MC son los más que pintaban como se dice. Entonces hubo un acercamiento, o sea que el final Alfonso Colmán había dicho que podría pasar a Olimpia o a Cerro. Y entonces pasé a Cerro. Pero Alfonso era socio de la Olimpia, Alfonso Colmán. No sabría decir. Sí, yo te digo, declarado. No, pero decía bien, públicamente. Lo dijo públicamente. No sabía. Sí, yo te digo, No sabía. y la gente de Fernando Lamora que no me deje mentir, lo decía públicamente, muy afín a Osvaldo Domínguez. Dicho sea de paso. Sí, no, realmente no sabía. Créeme en lo que te digo, Pedro. ¿Para qué me estoy Y terminé jugando en Cerro. Yo no te digo que no. Dice José Solí, presidente de Sport Colombia, como político que era Alfonso Colmán, dice, de varios clubes era socio. ¿Me entendés, Pedro? También fue vice de Capitán Figari, Alfonso Colmán. Sí. Bueno, ya él decía... Un señor que admiré bastante por el hecho de que me tenía como un hijo. Sí. Uno siempre lo recuerda con los mejores recuerdos, ¿no? Sí, señor Alfonso Colmán. El famoso me contó un pajarito, ¿te acordás? Sí. Cuando tenía información me contó un pajarito. Y le dijo una vez, la intermedia es un infierno, dijo Pedro. Sí. Él calificó la intermedia, o sea, antes por cancha y unas cosas decía, jugar en la intermedia, decía Alfonso Colmán, es un infierno. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro Sara. Me contó un pajarito. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuishupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguimos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Al mono fue que le dijo a Héctor Blanco, morocho arrepentido, porque se tiñó. Había una pica especial ayer en la época de los 90. Y llamarle a hacer un duple y te habrá pasado todo ya. Está Ronaldo Martínez. ¿Cómo te va, Ronaldo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, Ronaldo. Un golazo, Ronaldo. Hablamos con Roberto Torres. Él te puso en primera, te dijo. ¿Cómo? Que tu técnico Roberto Torres te hizo recordar que te puso en primera en Cerro, digo. Sí. Y él, o sea, que con él lo debuté y ahora él de vuelta me está dando la confianza otra vez para jugar en primera. Y no tenés que fallarle porque te dio la confianza en aquella oportunidad y te reitera, Ronaldo, ahora. Sí, claro que sí, no puedo yo
desaprovechar eso que ahora me está dando de vuelta él una oportunidad. Apareciste bien en Cerro. ¿Qué pasó después con vos, Ronaldo? Y en Cerro no tuve tanta chance así como estoy teniendo ahora con el profe Roberto, de así partidos seguidos, porque ahí sabemos que siempre venían delanteros de renombre y ahí te tocaba esperar de vuelta tu oportunidad cuando por ahí algunos se lesionaban y ahí entraba. Ronaldo, en total, ¿cuánto tiempo estuviste en Cerro? Porque en ese tiempo en el cual esperabas la oportunidad, me acuerdo, en reserva hacías un montón de goles por torneo. ¿Cuántos años en total estuviste en Cerro? Y en Cerro yo prácticamente empecé lo de la U14, de los 13 años yo ya estuve ahí. Hice todas mis inferiores, me tocó salir en Capiatá 6 meses, en Argentina me fui 1 año y en Bolivia me fui 6 meses. Eso fue lo único tiempo que yo salí de Cerro. Y el pase tuyo deja de pertenecer a Cerro hace poco, ¿verdad? Hace un par de temporadas, porque vos fuiste campeón, incluso metiste goles en aquella apertura 2020, ya con Chiqui de técnico. Sí, en ese tiempo que salimos campeón, terminaba mi contrato en ese término de torneo. Y después fuiste a Bolivia, estuviste en Die Strongest también, que fue otro paso importante por ser un club grande del fútbol boliviano. Sí, después de ahí cuando terminó mi contrato me fui a Bolivia 6 meses, me fui en Die Strongest. Sí, Ronaldo, gracias por tu tiempo y resistencia. Estamos hablando de una grata presencia en primera. Sí, le estamos metiendo con toda la mayoría de los compañeros, como decía, así que es un equipo que subió de recién, un equipo humilde que sabemos de la charca, entonces todo lo que estamos los compañeros sabemos en dónde estamos y le estamos metiendo a full con todo. Bueno, Ronaldo, golazo y muy bien resistencia. Chao, Ronaldo, gracias. Hola, Arturo, gracias. Gracias, Ronaldo Martínez. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yalacasi, Arreídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ricardo, no me da bola Ricardo Tabarelli. No contesta. Hola, Arturo. ¿Por qué no me da bola Ricardo? Y porque va y viene. Este es como el chiste del avión al chorro. No, ya pasó. No, ya pasó y ahí no imagino. ¿Sabes por qué el gallo cuando canta cierra el ojo? No sé. Porque sabe de memoria. El viejazo, bro. ¿Y eso contó? El viejazo. Ovaldo Domingo contó eso. Así. Bueno, Ricardo Tabarelli. ¿Te imaginas el clásico mañana de Copa, lo que es fuera del campeonato? Y contarnos y enseñarnos vos lo que se siente. Y me dirá que esto es remanido, regastado, pero es así. Yo creo que estos son momentos muy especiales que siempre dijiste un clásico, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y tiene ese condimento, ese realce, la Copa Libertadores, ¿verdad? Porque ya de por sí el clásico genera demasiada expectativa en el jugador y ni qué decir en la gente, ¿verdad? En la historia, en los comentarios, lo que va a venir después, pero le da un condimento especial y un realce que tenga la etiqueta de la Copa Libertadores. Eso es categórico, ¿no? ¿Qué generó aquí? No, en todos los grupos donde yo estoy y donde me toca hablar, no se habla de otra cosa que el partido de mañana, ¿verdad? Sí, por eso estamos abocados a eso. Ayer en televisión lo hicimos, ahora nuevamente. Lo que es la presencia del que debuta, el aliento que ustedes le pueden brindar y el apoyo. Hay una anécdota que no se puede olvidar. ¿Cómo te va, Héctor Blanco?
Hola Arturo, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia, a toda la mesa también, un gran saludo. ¿Le podés saludar a Ricardo Mono Tabarelli, Héctor? Sí, claro que sí. Hola Mono, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Quiere vender, Arturo, quiere vender, quiere rating. Y sí, ustedes son rating. Yo no sé si quedó algo, si tenía que pedirle el permiso correspondiente a Héctor, porque estamos hablando con vos. Pero cosas que pasan en campo o fuera en un clásico. Héctor, así es, ¿verdad? ¿Ya pasó para el olvido o no lo dicho con vos y con el Mono? No, ya pasó. Eran partidos muy intensos, muy lindo de jugar con el Mono, un enfrentamiento dentro de la cancha, obviamente, un enfrentamiento dentro de la cancha que bueno, por la intensidad del compromiso, por el gran desafío que es un clásico, de verdad que quedó como una anécdota muy linda, ¿verdad? Pero sinceramente eso fue solo en la cancha, tenemos la mejor relación, solemos jugar partidos en contra siempre, ¿verdad? Benéficos, pero quedó una linda anécdota de esos partidos tan lindos. 99, marzo del 99, y vos le dijiste algo primero a él para que él te diga, sos un morocho arrepentido, ¿verdad? Porque te hiciste rubio. Bueno, sí, la verdad que no sé si dije algo, ¿verdad? Pero fue como te dije, antes de un clásico también. Ya pasó, esto nadie busca nada. Digamos, un cruce de palabras ahí, ¿verdad? Que de lo que pasaba en la cancha también se filtró un poquito, ¿verdad? Pero como te digo, fueron solo anécdotas de esos partidos tan intensamente disputados. Pero vos entraste loco caliente a la cancha, 15 minutos no me aguantaste y te echaron. Imagínate así, lo va a estar armando como un drama. Yo no hago drama si el fútbol, pasión. El fútbol tiene esa pasión. ¿Qué te dijo Héctor Blanco? Vos sabés que te apreciamos mucho, Héctor, no quiero congratularme con vos, amigablemente te digo lo mío. ¿Qué te dijo Ricardo, el que vos reaccionaste, Ricardo? A mí me preguntaste, ¿qué te dijo Héctor para que vos le digas morocho arrepentido? Contanos. No fue algo en especial, fue un desafío así, digamos que ahí en el momento de que el partido estaba caliente, un día antes, digamos con la hinchada de Olimpia y todo eso, pero no fue nada tan agresivo tampoco, pero sí fue un cruce de palabras que se llevó también al campo de juego, fue muy intenso. Lo que duró en el partido fue que en ese momento estaba imparable Roque Santa Cruz, era la gran figura y bueno, pero no fue nada así muy pero muy por grave. supuesto sí ya pasó, ni le hubiéramos hecho este duple si quedaba algo. ¿Qué te dijo Mono? ¿Qué te dijo Héctor, Ricardo? Ya, Arturo, si nosotros contábamos todas las cosas que pasan en un córner y ustedes se harían un festín, un festival sería eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero normalmente ¿Qué quiere decir ustedes harían? Nosotros inventamos. No, pero después le ponen punto y coma, ¿verdad? Le ponen punto y coma y muchas veces eso vende y está bien, porque forma parte de todo lo que es el morbo de la gente y genera cosas, ¿verdad? Ahora pero cuando vos le decías a Héctor Blanco, morocho arrepentido, nosotros le dijimos guau. Sí, pero le ponen punto y coma. No, después. es que vos lo dijiste, la pregunta, pero ya es anecdotario, ya pasó, juegan fútbol, se saludan, no queda nada. El fútbol tiene eso y vos sabés mejor. Nada no queda, Arturo. Nada no queda, pero ¿qué le dijiste? A la puta. ¿Qué le dijiste? Porque uno... Pero déjame hablar, vos no me dejas hablar. Bueno, habla, me callo. Eso queda ahí, y lo que pasa, Arturo, es, o sea, terminó el partido y nosotros tenemos código de caballero, código de jugador de fútbol, de vestuario, eso queda ahí, cada uno trata de buscar o sacar ventajas deportivas y lo psicológico es fundamental. En un clásico, vos podés ganar un partido en la parte psicológica, ¿verdad? Antes
durante el partido, tratando de sacar esas ventajas y sabiendo un poco el perfil, si un jugador es calentón, si no es calentón, qué le puede decir. Ya, nosotros cuando jugábamos averiguábamos algunas cositas, ¿verdad? Y en los corners le hacíamos recordar cosas a jugadores que eran calentones, entonces le sacábamos el partido, ¿verdad? Pero forma parte de lo que es la estrategia psicológica, y termina el partido y termina ahí, ¿verdad? Sí, es así, ¿verdad? Sí, yo no digo que no, pero formaron parte vos y Héctor Blanco de clásicos, cada uno defendiendo a su equipo. Claro, por supuesto, porque él estaba muy arraigado a lo que era Cerro, yo a Olimpia, y esas cosas calentaban el clásico, vamos a decir, le ponían su cuota de picante, vamos a decir, ¿verdad? Que la gente esperaba y le gustaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces formaba parte de lo que es, y hasta ahora la gente se recuerda de eso, ¿verdad? ¿Y a vos te llegaba, te picaba cuando te decían cosas, Héctor? Sí, la verdad que es cierto, es totalmente cierto lo que dice el mono. Eran partidos en el cual uno tenía que tratar de sacar todas las ventajas psicológicas del partido, porque era muy altamente intenso, ¿verdad? Y en los corners nos decíamos, de verdad que nos decíamos de todo, ¿verdad? Pero nunca eso se llevó fuera del campo de juego, ¿no? Sino que en los 90 minutos eran al todo o nada. De verdad que eran al todo o nada, porque cada uno defendía a su club, a su camiseta, entonces había mucho compromiso de parte del mundo con Olimpia y yo con Cerro Porteño, entonces quedó marcado, esos partidos quedaron marcados, y de verdad que quedó como unos recuerdos inolvidables. ¿Vos jugaste, Denis? 99. Sí. Sí, güey. ¿Y no te acordás de Héctor Blanco? Sí, me extraña la voz que tiene, parece cura, pero ahí en la cancha es terrible, Arturo. Voz suavecita, no sé qué, pero adentro, mamita querida. ¿Para qué, tío? Vamos a hablarle eso, dice Héctor. ¿Escuchaste lo que te dice, Denis? No, qué capo, Denis. Un gran saludo a Denis, un gran jugador, una gran persona. Como siempre hablábamos, ¿verdad? Porque me tocó dirigirle a su hijo en el Club Nacional, y bueno, siempre le veíamos ahí, y de verdad que fueron inolvidables. Denis Caniza, ¿cómo le hace para pagarle a un gran jugador como Denis Caniza? Entonces, todo eso forman parte de los clásicos, Arturo, y de verdad que estoy muy feliz de haber vivido esos partidos. Y en el córner, ¿y quién provoca a quién, Ricardo? Y normalmente tratábamos de agarrarle un poco como te decía recién, Arturo, ¿verdad? Averiguamos, por ejemplo, el nombre de su novia, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces esas cosas son lo que primero te calienta, ¿verdad? Y tratábamos de sacarle el partido, ¿verdad? Y no le... Espera. Y ahí esto uno tiene ganas de darle ¡pah! Ya calla. Claro. pero no te digo así puntualmente de Héctor, ¿verdad? Pero claro, en general, como un ejemplo. No digo de Héctor, digo del que fuese. Claro. Vos querés que reaccione y ahí te viene el árbitro y se armó el quilombo. Pero el que hace eso, el que hace eso, el que menos posibilidad tiene de ganar, ¿o no? El que provoca. No entiendo tu pregunta. Vos podés estar disminuido el resultado en contra en ese momento del partido, podés estar perdiendo. Es argumento para que el rival reaccione, por ejemplo. Claro, pero todo depende también del momento del partido, Arturo, y cómo se está dando, ¿verdad? O sea, uno lo que trata es de sacarle, de desconcentrarle, vamos a decir, ¿verdad? Básicamente eso, para tratar de sacar esa ventaja, ¿verdad? De desconcentrarle y que no esté atento y que esté pensando en lo que le dijimos por ahí en algún córner, ¿verdad? Pero se puede a la inversa, se puede a la inversa, que por lo que le dicen al jugador, tome más fuerza y gana el propio jugador al que entre comillas lo lastiman. ¿Es así, Héctor? Ahí está, Arturo, ahí está. Entonces vos tenés que saber a quién decirle, cómo decirle y qué decirle. ¿Se entendió? Se entendió. ¿Y qué es lo que vos decías? Mira que te gusta más quilombo, mono, Nada, que no te puedo contar todo el secreto, ¿verdad? Y dice, Denis Caniza dice que vos no sos ningún cura, ningún santo, Héctor, Sí, Héctor, no, para nada.
No, era 90 minutos nada más, porque entraba un poquito, de verdad que entrábamos un poquito incendiados al clásico, Arturo. Muy lindo defender la camiseta de tu club, de que soy hincha en un clásico, todo un país pendiente. Va a ser una gran fiesta, va a ser un gran partido. Imagínate, pasaron 20 años y la gente sigue recordando esos partidos y estoy muy feliz de haber jugado esos partidos. Ojalá que sea una gran fiesta. Obviamente quiero que gane Cerro y que pueda avanzar en la siguiente fase, ¿no? Lo más importante acá que sea un gran partido, que la gente acompañe a su equipo, ¿verdad? Y bueno, esperemos que Cerro sea el ganador. Vos, Tabarelli, hiciste un penal ese día, Ricardo. No me acuerdo, Arturo. No me acuerdo. No te quería acordar. Hacerle para acordar, Víctor. Sí, aquí estoy viendo el video, Ricardo. Saliste a achicar, golpe de cabeza que te gana el jugador de Cerro y vos lo terminás chocando. Y Danilo Acebal te convierte el tanto. Era el 2-0 parcial en el primer tiempo. Después ustedes lo terminan empatando. Sí, fue un gran partido. Este fue el famoso partido donde jugó Mauro también, ¿verdad? Campitos. Sí, Mauro con la camiseta de Cerro y Jorge Campos también. Sí. Se da la particularidad que después de la expulsión de Blanco, de Héctor Blanco, es cambiado Jorge Campos a los 17 del primer tiempo para reordenar la defensa. ¿Y por qué te echaron, Héctor? Sí, tuvo mucho que ver la gran habilidad de la potencia de Roque Santa Cruz y todo lo que decía el mono dentro de la cancha. A la ascendencia del mono y Roque, ya se perfilaba. Pero la verdad que fue Roque Santa Cruz, eran dos faltas casi juntas, ¿verdad? Yo creo que el árbitro en ese tiempo, Carlos Amarilla, abusó un poquito de su autoridad supuesta, ¿verdad? Y quiso demostrar no sé qué y me terminó echando, pero bueno, gracias a Dios que mis compañeros ese día pudieron jugar al máximo ese partido con 10 hombres y hemos sacado un empate que después sirvió para poder avanzar de fase en la Copa Libertadores de ese año. ¿Y cómo era Denis Caniza, Ricardo, y cómo era como rival Héctor Denis Caniza para Héctor Blanco? Primero el mono, como compañero Denis Caniza, Ricardo. Y tenía una garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él podía jugar de lateral, de central, de líbero, de volante. Entonces nosotros sabíamos que si por ahí había una expulsión o algún cambio táctico, Denis tranquilamente podía jugar en casi todas las posiciones. Le faltó jugar de arquero, ¿verdad? Pero él tenía una condición técnica y veía muy bien el partido. Entonces él era como el comodín del equipo, ¿verdad? ¿Y vos cómo lo veías como rival, Héctor? Y así como dice el mono, era Denis Caniza era un jugador de selección, un gran jugador que rendía en todas las posiciones, atacaba, defendía, un gran jugador, ¿verdad? Y obviamente que tenerlo de rival fue muy complicado. Entonces, la verdad que es una leyenda del fútbol paraguayo y nosotros lo sufrimos porque él era un gran jugador. Con Ricardo Tabarelli y con Héctor Blanco cerrando la charla, recordando viejos tiempos que ya pasaron y que sirven anécdotas de los grandes rivales y clásicos rivales. Denis Caniza, como el mono, Ricardo Tabarelli. Ricardo Tabarelli, un arquero excepcional realmente. Dirigía su defensa, eso es lo que más admiraba de él, porque no estabas tranquilo, siempre te enchufaba en el partido, en las pelotas paradas. Hoy en día eso los arqueros no hacen. Y mano a mano eso realmente era su palo, como se dice normalmente. Y Héctor es un líder, realmente tenerlo enfrente a Héctor es complicado de lejos, es su furia, cuando viene junto a vos ya tenés que salir de su camino, Arturo. Realmente Héctor era un todoterreno que hoy en día también ya no existe esa clase de jugadores. ¿Como Héctor? Sí, ya ¿Temperamental? No. Sí, terrible. ¿Fuerte? Desde lejos, mira que yo jugaba de central, y él también de central, y desde lejos yo lo veía su cara así jodido, ¿verdad? Así soy, Héctor, sí. Gracias. Es lindo recibir ese tipo de elogio de un gran jugador y también que me recuerden en un clásico. Así que Arturo, muchísimas gracias por recordar ese momento y bueno, que sea una gran fiesta el día de mañana.
Cuando nos encontramos y nos saludamos cada uno en lo nuestro y en lo que hacemos, Héctor. Y así mismo conforma el espíritu de cada uno. Comenzamos con el anecdotario de lo que pasó y terminamos con las otras cosas que vengan como enseñanza, el mismo fútbol que uno tanto quiere y ama. Un saludo del aire, Ricardo. Un saludo, Arturo, para vos, para Héctor, para Denny, para toda la gran audiencia. Y Héctor, en vez de pintarse el pelo, se hubiera puesto un casco y le hubiera quedado mejor. Chao, Ricardo. Chao. Héctor, ¿y qué más? Gracias por tu tiempo, Héctor. Gracias, Arturo, aquí escuchamos, no será. Bueno, pero muchas gracias, Arturo, gracias, Denny, un abrazo grande a toda la audiencia. Gracias, Héctor, gracias, que son un gran partido que se pueda ganar y bueno, muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Ricardo Tabarelli, Denny Caniza, Héctor Blanco. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empieza a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online, ingresa, registrate, empieza a jugar y gana. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos, sobrinos de los afiliados en el mes de abril. Y atención a los afiliados proponentes, se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. Todos los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apueste de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. En Tupí vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar la chipa, sopa y todo lo que quieras en Semana Santa. Hasta el miércoles 13, elegí tu combo ideal, tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Bollín, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas o llámanos al 569-9000. La gente sabe. Bueno, ¿cuánto tiempo jugó Héctor en Cerro? Vamos a mirar los datos. Él vino de Colegiales, ¿verdad? Sí, de Colegiales. O después se fue a Colegiales. Si no me equivoco, vino de Colegiales. Voy a buscar aquí. Mucho tiempo estuvo en Cerro. Sí, esa época con Alvarenga. 97 Gavilán. al 2000. Jugó en Colegiales efectivamente 93 al 96. Luego en Cerro 97 al 2000. Luego fue a Barcelona de Guayaquil, Libertad, Monagas de Venezuela, 12 de octubre de Itagua. Volvió al fútbol ecuatoriano. Y estuvo en Luqueño en el 2005, fue su último paso. Estuvo 4 temporadas en Cerro, 97, 98, 99. ¿Y en Colegiales estuvo Héctor Blanco? Sí, sus comienzos en Colegiales. Exactamente. Y de allí pasa a Cerro. Bueno, ¿cómo te va, Víctor? Y acá andamos, Arturo. ¿Por qué? No tan bien, pero bueno. ¿Qué quiere decir? Acá andamos. Hay que meterle para adelante. No, tranquilo, contanos, contanos. Nada, ayer, ¿no? ¿Qué te puedo contar si todo vieron? Más que al pedo playearse y ya está, dar vuelta a página y pensar en lo que viene. ¿Qué es lo que más te molestó, Víctor Ayala? Todo me molestó ayer porque yo creo que por algo es un árbitro de FIFA, se confundió en muchas partes, desde un principio no empezó a meter a nosotros para el lado nuestro, cobrando la mínima en nuestra contra. Se notó también en el partido contra Tacuarí, no es la primera vez que viene haciendo la misma cosa. Si juega, según tu interpretación que le da, ¿ustedes se sienten perjudicados por Juliadosa? Claro que sí, porque no nos vamos a sentir perjudicados. En el tema Lousai no pasaron nunca el tema del trazado de línea, hoy lo vimos, el trazado de línea está sobre la mano de Caballero, la mano no es tema para cobrar una posición adelantada, ellos dicen que supuestamente está al hombro, en ningún momento el trazado de línea muestra sobre el hombro de Caballero, sino sobre la mano.
Las interpretaciones que hay veces que da en el juego no se lo entienden. Hay un claro empujón por la cara de Romero que tampoco el VAR lo llama. En un momento hace un gesto del tema del VAR, lo amonesta a Romero. O sea, yo no sé cómo tiene su habilitación FIFA, siendo que solamente vos la señal del VAR tiene que hacer para expulsar a un jugador. ¿Te dio bronca? ¿Mucha bronca? Mucha, porque es un árbitro que vos no le podés hablar, vos le querés hablar bien y es un árbitro que te trata mal. En el momento que yo le digo lo del tema de que él hace la señalización del VAR y amonesta a Romero, le digo que él solamente para expulsar, y me dice, bueno, sábelo todo. Y entonces, ¿para qué nos llaman para la charla con los árbitros y jugadores? Ahora, entonces es al pedo, que ellos toman la decisión que tengan que tomar y que no nos llamen más para la charla de tener tanto jugadores, cuerpo técnico y árbitros. Claro, lo que quiso Volval habrá dicho es es el que hizo la falta para la amarilla, pero hizo un gesto de monitor. Es ahí lo que generó. Claro, él hizo gesto de monitor, y vos gesto de monitor solamente tenés que hacer para expulsión. Sí. Para eso está el intercomunicador. Él le tiene que decir, se me perdió el jugador, que número fue el que hizo la falta, y ahí amonestarle. Él no tiene que hacer en ningún momento gesto de VAR. Pero el gesto estuvo mal, sí. Pero él en la reglamentación del VAR dice que para individualizar a un jugador está el VAR. Si él se confunde. No, pero él en ningún momento se le perdió el jugador, porque él dice, en el momento que cobra la falta, el 8 hace la falta y no es prudencia para amarilla, dice, en su momento. Después por eso yo me quejo porque él agarra y hace el gesto del VAR. ¿Y cómo se te va a perder? ¿Cómo se te va a perder siendo que vos dijiste en hacia un momento que el 8 hizo la falta? Ah, ¿entendés? Entiendo. Esa es diferente, Víctor, porque ayer la interpretación que teníamos sin saber lo que te dijo en cancha era que se le perdió la película, se distrajo y que le avisaron desde el pero no es así. ¿Cómo se le va a perder la película siendo que los jugadores de Nacional se amontonan todo y le dice que le tienen que sacar tarjeta al 8? El 8 hizo la falta. ¿Y cómo se te va a perder siendo que todos los 22 jugadores que estamos dentro del campo vieron y él no va a ver y se va a perder? ¿Y los mismos jugadores de Nacional le estuvieron cantando lo del tema de quién era el que hizo la falta. ¿Qué es lo que más te molestó entre tantas cosas que consideras injustas de Julia Dosa? No, todo, falta mínima, la misma cosa con el tema, y veces que nosotros pedimos fair play, él mismo tenía que haber parado cuando nos devuelven la pelota, en un momento le amonesta a Palau que nada que ver, Palau estaba hablando con Kili Roja, para compensarlo saca amarilla a Palau y no le quiso expulsar a Espínola. O sea, son muchas cosas que hay veces que te sacan también del tema de lo que es la concentración en el partido y te llevan a varias cosas. Encima, por ejemplo, él ve la mano, pero él no pita en ningún momento ni el gol ni la mano. Él espera que le llamen del VAR para él tomar la decisión y la determinación de qué cobrar. Encima él no dice dentro de la cancha, yo veo posible mano del delantero que acomoda con la mano para definir, dice. Y le dice a Cristóforo, es mano, espérame ahí que me confirme. En ningún momento pita, ni el gol ni cosa, solamente hace una seña, es falta acá y apunta para allá. En ningún momento pita. Por eso es que la decisión la tomó a lo último el VAR, y en el VAR se ve que hay la mano, existe la mano. En cámara lenta, obvio pareciera que esconde la mano, pero es en cámara lenta. Entonces en cámara lenta vamos a estar cobrando toda la falta. Ayer también leía un tuit que pone Rubín, no le cobraron un penal a Nacional. No, es penal. Por algo el VAR no lo llama. Como para algunas cosas lo van a llamar el VAR, y para el penal que supuestamente todo el mundo vio, no lo llamó. Se nota muy bien que el delantero, Facundo, es el que intenta hacer el contacto con el defensor nuestro para que le cobren la falta penal porque ya no llegaba. Víctor, y decías, en la cancha él le dice a Cristóforo, él ve mano inicialmente y después queda como unos minutos esperando que la gente del VAR le indique. Exactamente, porque él no pita. En ningún momento, vean la repetición, vuelvan a ver el partido, en ningún momento se escucha el silbato. Él solamente dice que hay mano ahí. No pita ni el gol, no pita ni la mano, nada. Él espera que le llamen del VAR para ver qué decisión tomar. Y él ve la mano. Él en todo momento a nosotros nos dice que hay una mano. Y en la repetición, las dos cámaras, pues yo estaba cerca del monitor,
en las dos cámaras, tanto una de costado como la otra, se ve que se va por la mano, y en un momento pareciera que en la cámara lenta Facundo esconde la mano. O sea, no sé cómo hizo para esconder en ese momento la mano. Víctor, ¿te aguantaste? Sí, yo tenía que ver si me sacaba cosas, me iba expulsado yo. No, te sacan del partido porque mínimas pequeñeces que él conllevan para que vos te puedas discutir con él la puede evitar. Un caso, por ejemplo, cuando estaba ganando Nacional, Gaona Lugo, se va para el otro lado, viene caminando, le decimos que apure, le dice a Gaona Lugo, trota porque te amonestó, en ningún momento lo amonestó. Oviedo estaba jugando por derecha, lo iban a cambiar, Oviedo empezó a trotar y le saca amarilla. O sea, ¿por qué no toman la misma interpretación con todos los jugadores? ¿Y qué es lo que te dijo en un momento de la jugada, dijiste cuando comenzaba la charla? Nada, ese Alvin de Ico apagó hoy, pero uno sabe porque lee las reglas, hace cuánto que juega también al fútbol, ¿entendés? En el momento que yo le protesté lo del tema del que hace la señal VAR, él me dijo así, gracias ya porque vos pareciera que sabes todo. No, es que uno sabe todo. El tema es que uno también se va a las charlas, escucha, lee, y por algo está jugando para poder, qué sé yo, y saber interpretar las decisiones que ellos toman, ¿entendés? Hasta ahora está caliente. Ya se me pasó ya. Pero vos sabías que vos sabías que podía echar, vos hacías algo más y te echaba tu reacción, te contuviste. Obvio, él estaba esperando eso. Si en la amonestación que nada que ver, le saca la amarilla para lado y para lado no tenía nada que ver. Y era Espínola el que hizo el tema del empujón. Le dice a Palau, vos por empujar y vos por protestar. Y Palau en ningún momento estuvo en el tumulto. Y bueno, Víctor, esas son las consecuencias de lo que vos considerás un mal arbitraje que generó esta relación de vos y tus compañeros. Pésimo arbitraje, un mal no, pésimo, porque se le fue las manos, o sea, no, ya no sabemos más cómo hacer para que no arbitre mal. Yo ayer inclusive le dije al presidente, manda una nota y que Julio Dosa no arbitre mal los partidos a Emiliano, ya no se puede así, ¿entendés? Nosotros estamos peleando también por cosas, él a veces se te ríe, a veces te trata mal, a veces cuando amanece bien te trata bien, o sea, ¿entendés? Ajá. Y bueno, Víctor, es tu desahogo que consideras un pésimo arbitraje Julio Dosa el día de ayer. Chao, Víctor, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. No, el placer es mío y un saludo para vos. Gracias, Víctor Ayala, mediocampista de Mérida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatus a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Estamos en contacto con Inés Jiménez. ¿Cómo te va, Inés? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Emprende Shopping, tu cita de todos los meses, contanos. Bueno, vuelve a Emprende Shopping, que es al Shopping Mariscal, que es un espacio que nosotros brindamos a los emprendedores acá en la planta baja del bloque A, en donde tenemos más de 70 emprendedores en total que cada miércoles están con nosotros para poder mostrar sus productos, mostrar también, hacer un poquitito también de comunicación, un poco de promoción, tenemos también charlas. Entonces esto vuelve este miércoles. Y la idea es también invitar a todos los oyentes, también a todos los clientes que puedan acercarse al Shopping Mariscal también para conocer cuáles son las novedades de estos emprendimientos y también ir apoyando siempre lo nacional. El miércoles 6 de abril con más de 70 emprendimientos en la planta baja del bloque A, desde las 9 hasta las 21, Inés. Así mismo, de las 9 hasta las 21, esto nosotros lo hacemos el primer miércoles de cada mes. Y aparte de tener a más de 70 emprendedores, también tenemos charlas súper interesantes para las personas que están también con emprendimientos y que quieran ya sea mejorar las ventas, mejorar la parte de comunicación, algunos talleres. Entonces toda esta información nosotros tenemos en las redes sociales del Shopping Mariscal. Entonces si quieren ser parte de los talleres pueden acercarse en los horarios y también si quieren venir a ver los emprendimientos también estamos de 9 a 21 horas. Charlas, talleres y música en vivo.
Así mismo, charlas, talleres, música en vivo y más de 70 emprendimientos que nos acompañan a nosotros. Esto, Arturo, para recordar, otra vez lo hacemos con el Ministerio de Industria y Comercio, también lo hacemos con ACEPI, Asumipymes, y la Asociación de Emprendedoras del Paraguay, ¿verdad? Entonces, esto es una alianza que hace el Shopping Mariscal con estas instituciones para generar un espacio en donde los emprendedores puedan mostrar sus productos y hacer negocios. Así, especialmente en el apoyo a emprendedores nacionales, esas cines. Así mismo, esa es la idea, que puedan crecer, que puedan conocer contactos. Nosotros tenemos muchos casos ya de inclusive emprendedores que ahora tienen tiendas en el shopping, o sea, es súper dinámico y es como decimos, es una plataforma para que la gente pueda apoyar a los emprendedores nacionales. Y reiteramos, el miércoles 6 de abril de 9 a 21. De 9 a 21. Este miércoles de 9 a 21 les esperamos a todos a Emprende Shopping. En el Shopping Mariscal. Muchísimas gracias, Inés, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, Arturo, les esperamos. Gracias, claro, Inés Jiménez. Seguía Inés Pancho, Rodrigo, Inés Jiménez, Shopping Mariscal. Seguía Inés Pancho, hablamos de lo que decía Denis ayer. Hemos de acordar a la audiencia. Sí. Sí. Que Cerro tiene que cambiar. Sí, o si no va a perder, digo. O si no va a perder de vuelta. Si hacemos el porcentaje ya... Así de contundente fue Denis ayer. Querían hacer la comparación de Arce con Cáceres. Para mí, Arce es el mejor entrenador paraguayo. Pero quiero que se reciba en esta Copa Libertadores como máster. Quiero que se reciba. ¿Quién? Y Arce. Un segundo, saludamos a Jorge Cruz Roa, que está de cumpleaños, dice Federico Río. Muchísimas felicidades al señor Cruz Roa. Jorge Cruz Roa, cumpliendo años. Muchas felicidades a parte de Federico Ríos. Y gracias de haber a Jorge Cruz. Nos quedamos en el tema cuando venga Pancho. Sí. Por lo que dijo. Pues, bueno, la gente que no vio ayer, vos tenés que decirle lo que dijiste ayer. Que si Cerro no cambia, ¿de qué más pierde? Claro, estrategia. Sí. Porque Olimpia se siente cómodo jugando frente a rivales que se le abre, porque juega de contra. Y Cerro es un equipo que intenta salir jugando del fondo, deja muchos espacios, intenta tener la posesión de la pelota. Vos le pondrías a Robert Pires. Ese es tu jugador, por decirlo así. Vos no podés jugar a favor de Cerro, ni en Olimpia. No, yo opino nomás, no. Yo no puedo. Que gane el mejor mañana y que no haya violencia. Ese llega el mejor todo bola, que gane el mejor de todo bola. Lo que dijo Denis Caniza, no Cañiza, Denis Caniza, que si Cerro no cambia de formato puede perder. Que Olimpia ya sabe cómo juega Cerro. Dándole lectura, ya Olimpia sabe cómo juega Cerro. Le va a taponar el medio, le va a incidentar la media cancha, le va a cerrar los espacios. Eso es lo que vos querés decir. ¿Y por qué no juega Cerro así? ¿Perdón? ¿Por qué Cerro no juega así? Cerro, porque según vos, ya sabe qué hacerle, cómo juega Cerro. Por lo que querés que sea Cubilla, que le espere. Que le dé su propia medicina. Tirasol. ¿Por qué le va? Pero no está acostumbrado a jugar así, Cerro. Es que tiene que estar acostumbrado a vivir de Copa Libertadores. Se juega así. Algunos partidos sí. Algunos sí. Ayer te da sí. No sé, te toca en octavos, cuartos de final. Pero lo que dice Denis es que acá no conocemos todo lo que dice. No conocemos. Es lo que interpretándolo a Denis. Si viene un equipo de afuera que vos no sabés quién es, va a tener que ver video, material, hasta todo va a ser hilardo. Lo que dice Denis que no conocemos, sabe que va a picar a la menita a la derecha, que se va a meter Espínola, ya sabe qué hacer, que le va a poner dos en la marca, que no se va a ir, y si se va a poner, le va a poner Dele que pique sobre la izquierda. Eso es lo que dice él. Así, y hace poco fue el clásico. No, lo que dice así, pierde la pelota Espínola y sabe que le va a ir para Derli. Sí. ¿Y dónde va a estar? Me parece que esa es la lectura que yo entiendo. Así es. Y no, eso es lo que yo entiendo, quiere decirle Denis Caniza. Si repetís tu libreto, Olimpia ya sabe cómo juega. Y para mí Arce es un gran entrenador. Ayer ustedes ¿qué tiene que hacerte caso? No es caso, sino que... No, digo nomás que yo quiero verles... yo voy a poner un ejemplo. Del partido Olimpia 12. Le costó a Orteman darse cuenta y a los jugadores que Cerro le entraba como loco por la derecha. Que Espínola se mete. Sí. Que fuese el diseño. Está así. Chiqui Arce ya tiene el diseño. Vos te vas con Allen y vos acá. Claro. Ya está, ese diseño ya está hecho.
Ya sabe Pínola hasta dónde se va a ir, ya sabe quién le va a esperar, quién va a ganar puntos de cancha, mete el centro. Lo que está diciendo Beni, que sabe mañana que Pínola se va a ir, que va a esperar a Moreno Martins, que la pelota va a ser jugada a la derecha, eso Cáceres ya sabe. Y que va a sacar con el pelotazo largo. En la medida que se quiera mover Cerro, la pelota ya va a ser jugada sobre el campo rival. La forma como juega Cerro Porteño le calza perfecto a la Olimpia. La forma como se para Olimpia. Olimpia se para tranquilo, esperando y te juega de contra. No te va a regalar espacios. Y está bien. Y así ganó varios partidos Cáceres, ¿verdad? Con eso te digo que para mí Arce es un gran entrenador, el mejor del fútbol paraguayo hoy en día. Y quiero que en esta Libertadores... No, pero si mañana si pierde es porque vos la avisaste y no te hizo caso. Eso es lo que vos dijiste allí en televisión. ¿O qué digo? Y sí, porque que si quiere ganar le tiene que hacer caso. Cambiar, porque si no va a perder. Va a perder. No, tiene que cambiar su estrategia. Bueno, un poco cuidadoso. ¿Quién te regaló la pelota, el espacio y venía? Te voy a poner, por ejemplo, ¿Qué hacen ustedes con la pelota? Cederle la pelota a Olimpia. Te voy a decir el equipo de Cerro. Jam, Espínola, Patiño, Alexis y Rivas. Robert Pili da Mota, Carrascal, Claudio, Sergio y Moreno Martín. Un equipo. El otro equipo, que pueda variar. Jam, Patiño, Beto, Patiño, Alexis Rivas. Alan, Carrascal, Lucena, Robert Pili da Mota, Claudio Aquino, Moreno Martín. ¿Dónde está la variante? Y en el segundo equipo son 5 mediocampistas. Ahí mete la idea de Denis. Sí, ahí va a jugar. Ese va a ser. Piri da Mota. Por Sergio Díaz. Ayer dije eso. Ustedes le metían a Sergio Díaz, yo le quité a Sergio Díaz. Piri da Mota va a meter. 5 mediocampistas. ¿Quién te dijo? En este tipo de partidos en clásico, un jugador como Sergio Díaz, darte el lujo de tenerlo en el banco es... Tengo mi contacto ahí, Arturo. No, pero esto dijiste sin saber vos qué equipo pone. No, sin saber nada. No. Sí. En la honestidad de tus palabras, esto fue anoche. Vos dijiste, tiene que poner Víctor te preguntó y vos le dijiste, tiene que poner un mediocampista más. Tiene que poner un mediocampista más. Y yo dije el nombre de Piri da Mota y Víctor me dijo, no, está bajo de nivel. El nivel que tiene, a mí por lo menos no me convence como para ponerlo ahora en el clásico. Si entraba no muy bien. Juega Sergio Díaz, juega Piri da Mota hasta hoy, entonces. Es lo más correcto. Él dice que es lo más correcto, que es lo que hace chequearse. El medio, reiterar el medio, así es. Y es Alan Benítez. Carrascal, Lucena, Robert Piri da Mota, Claudio Aquino. Y único punta, Moreno Martín. Ahí está. ¿Ese es tu equipo? No, pero vos le avisaste a Chiqui, ¿vio? ¿Cómo es? Y habrá escuchado, no habrá visto anoche también. Yo creo que sí. Habrá visto el programa de anoche. O si no, uno de sus asistentes. No sé. ¿Y cómo quedaría para el público de Cerro que sea tan conservador? No, mi pregunta es sana, me dirá Denis resultado, porque vos dijiste ayer lo que dijo Denis Caniza es resultado Copa Libertad. A mí no me venga de jugar bien y no ganar. ¿De qué te sirve? De nada. Resultado lo que quiere hincha de Cerro. Y Olimpia consiguió en base a un buen sistema que puso Cáceres resultados. Sale perfecto porque saca resultados, gana Cerro y festejan todo, pero si no sale está la otra parte de por qué cambió el sistema. Pero cuando vos cambias o haces un sistema es porque considerás que es válido el sistema. Sí, totalmente. Peor es cruzarse de brazos y ser lírico. Así es. Y que no te diga mañana por qué no hiciste lo que tendría que haber hecho. Así es. Va a hablar muy bien de Arce eso. Si te hace causa vos. No. No va a hablar bien si gana, Denis, pero si pierde va a quedar como por qué ¿sabes lo que le van a decir si llega a perder? Sí. ¿Por qué no hizo el cambio antes? Esa historia fue así. Pero hace 20 días por ahí jugaron el clásico. ¿Y cómo le fue a Cerro Porteño? ¿Cuándo fue el último clásico? Y hace menos de un mes fue. Claro. Pero y bueno, no por culpa de Chiqui, perdió porque ese día los jugadores estaban dormidos. No podían dar un pase de 2 metros. No pasa por el esquema, creo. Que cree que vos estás equivocado. Para los Víctor y Niño. Y que sos un cagón. Víctor y Niño. ¿Querés que te diga decir lo que piensan los millennials? Comenzando con Víctor Villalba. Víctor sí, Niño está muy tranquilo. Yo le tengo miedo a Niño por la otra vez casi pasó la gran Willy Smith acá en la mesa. Sí. Baja un cambio. Ocurre que este equipo que pone, y le pone a Piri da Mota, es porque Olimpia perdió en la zona media. En Cerro perdió. Sí, porque Olimpia le achicó todo lo de paso y no se pudo mover Olimpia. Estaban todos atados a lo que después se llamó desgano, falta de voluntad, porque Olimpia le copó. Hizo un trabajo inteligente Cáceres.
Va a tener un nombre más acá, va a tener un nombre más, Olimpia. Cerro. Y de marca. Más de marca. ¿Quiere decir que te hizo caso, Chiqui? Sí, habrá visto el programa anoche. ¿Eh? ¿Y sí? ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, Lo saludos. que a la dijo mesa. Pancho anoche es de ni lo siguiente, que para la audiencia en televisión, si no cambia y juega igual Cerro, va a perder contra Olimpia. Porque vos le pusiste a Sergio Díaz y el niño y Fabián, y dijo en la mesa de fútbol a lo grande, tiene que poner un volante más. Yo dije que Sergio Díaz. ¿Y vos qué le dijiste vos? Mira que a mí me gusta cómo juega Sergio Díaz. No, yo le dije que Piri Damota para mí no está en el mejor nivel como para... Porque pero yo imagínate. entiendo, si él funcionaba las veces que entraba y era Vamos a hacer, espera, vamos a hacer ese esto. triángulo de Vamos a hacer, Piri Damota. ¿por qué le tiene que poner a Piri Damota? ¿A cambio de qué? ¿Se puede explicar? Si tiene el mediocampo que tiene, ¿por qué lo pone a Piri Damota? ¿A cambio de qué? Para que lo acompañe a Lucena y a Carrascal. y que juegue más suerte Carrascal. Sí, un trío ahí en la media cancha Y para que- tener para más, que- para que más juegue marca. y más marca con Piri y más suelto Carrascal. También, claro, Carrascal que se va... Que no es mala idea porque tiene muy buen dominio, Y genera filtra bien pase, fútbol, Carrascal. filtra pase, Sí. te puede dar eso Carrascal. Pero el problema, no de es una mala Cerro, figura. el problema de Cerro no es el mediocampo ahora. No es la marca. El problema es la falta de solución que necesita arriba. No, lo que dice Denis Caniza. que Yo Chiqui escuché tiene, algo. Chiqui tiene un esquema formado. Sí. Este por este. Hombre por hombre. Ese es Chiqui. Sorprendió lo de Galeano ese día. Sí, Antonio Galeano. Sí. Entonces, le dice Denis Caniza, le hace decir a Chiqui, mira Chiqui, si vos jugás con el mismo formato, perdés. Y le avisó, ¿no? No, hay partidos repetidos. Hasta aquí El le clásico alcanza para en el Chiqui. torneo local, excepto jugando No contra te Olimpia, hace ¿verdad? el clásico. Ahora entra Copa Lenny, Libertadores. El clásico, Pancho. ¿sabe cómo se llamó para Chiqui? Aprendizaje. No, ¿Y hay para qué le partidos- pone a bueno, Piri Damota en el exactamente. medio? Espera, No no, va. Sí, ¿y sí. por qué no mantiene el lírico ataque? Dos delanteros, No, ¿por tres qué no delanteros. mantiene el lírico? ¿Por qué no le pone a Sergio Díaz? ¿Por qué hoy está jugando Piri Damota? ¿Me hace un cagón? Chiqui no es ningún tonto. No. Chiqui no es Obvio que ningún no. tonto. No, Y dice Denis Caniza, resultados sobre todo. Vos te imaginás lo que es el partido que viene ahora, y no vaya a creer que Colón de Santa Fe no juega. Y no vaya a creer que Peñarol no juega. Yo estoy de acuerdo con Denis, partido de resultado. Así es. Colón del Es medio más, para arriba, yo lo que creo me, me tocó ver el otro Sí, día es muy bueno el medio para arriba, pero poquito. tiene limitación en Ya el fondo. sé, Eso sí, niño, le ya tiene que- sé, a- pero a- vos- allí yo le pongo a Sergio Díaz y lo demás. Las espaldas de gol es lento. Bueno, pero esto es un Pero ahí partido. tiene Carrascal, se va a liberar más para atacar, junto con el delantero. pero algún Carrascal volante por no, derecha. Carrascal es no, más de pase, no es. Perfecto. Ah, Carrascal, pero va a Carrascal acomodar donde mal vos querés que ataque. juegue más arriba. ¿Rindió? ¿Rinde ahí? Pero Carrascal no rinde ni en medio. El Carrascal dejarle suelto si es pura inspiración. Ahí cuando le vaya a decir en acá anda, se va a la derecha, se va a la izquierda, después le va a mirar a Beto Espínola y le va a decir dentro de, no me mires, le va a decir a Beto Espínola, no me vaya a mirar, le va a decir, yo dentro de 15 minutos te hago la asistencia. Esos son códigos de campo. O la pelota cruzada, ¿cómo viene? ¿Cómo se divirtió Richard Ortiz ese partido? ¿Por qué se divirtió? Porque se daba vuelta y metía Y pelota bueno, pero Richard Ortiz no le repetía cada rato. Eso sabe muy bien Sí. Denis Caniza, eso se maneja abajo. Es más, yo creo que si opta Cerro Porteño con esta forma de jugar, van a jugar mejor los jugadores. Se va a ver un mejor Cerro Porteño. Más sólido, equipo compacto y de vez en cuando, no sé, yo creo que de vez en cuando va a atacar y va a ser efectivo. Sí, así, en la práctica que hizo dos variantes, hizo una variante de Arce. La primera estaba Aquino, perdón, Díaz. y en la segunda no estuvo y entró Piri Damota. Sergio hizo una práctica, ¿verdad? Sí, la primera es el esquema de siempre, 1-1. Y después digo, Moreno salvo Martínez. que sacando Cerro ventaja, juegue, cambie. Claro. También puede ser. Que si Cerro hace el gol, Pancho, le ponga Claro, ya empieza Piri Damota. No, empieza Sergio Díaz. Y el primer cambio es Piri Damota. Puede O ser. al revés. No. Después entra Sergio Díaz. No, yo creo que va a ser primero, si arranca Sergio Díaz, de acuerdo a cómo vaya el trámite, lo ponga después a Piri Damota. Puede ser un cambio Para ir pensando cerrando el partido en el Exactamente. segundo tiempo, en algún momento del juego. En el ingreso de contexto gol. del partido, o con ventaja. empieza cerrando el partido. Y después para abrir también. Claro. Puede dar las dos situaciones.
De repente le hace un gol y tiene que entrar Sergio Díaz y sacar un volante, es una opción. Solo que sería más común que empiece Díaz por el formato que viene utilizando. Claro, por el formato que viene utilizando. Vos sabés como técnico, cuando el técnico cambia, ¿es porque se queda con el segundo o primer equipo? ¿Cómo es chequearse? Generalmente los equipos que empiezan la práctica son los que tienen ventaja. Arce, cuando hace el cambio, ¿él se queda con el segundo o con el primero? Con el primero. Generalmente los equipos que empiezan la práctica son los que sacan ventaja. Hay casos donde Después, realiza variantes. Después, como que va haciendo variantes de acuerdo a lo que puede pasar en el partido. Pensando ya en el partido. Pirijamota puede entrar con Cerro teniendo ventaja en el segundo tiempo, es una buena opción. Lo que pasa que es bueno el sistema que utiliza Cerro Porteño, solamente que sus jugadores no están todos en un buen nivel para jugar de esa manera. Si estaba en un gran nivel, cada uno de sus jugadores sí tiene posibilidad de ganar. Y más con ese funcionamiento, con ese... Claro, de salir jugando, de poner hombres en el ataque. Y si hace una lista de quién no está al 100, que yo no lo veo al 100, Aquino, Díaz y Moreno. Sí. Que son parte del tridente de arriba que tiene que funcionar. Después por la banda no tiene problema. Los dos van bien, los dos laterales suben. Nos hizo un buen partido Rivas vez pasada, pero sí, Alan. Creo que... No te olvides, Albo Cerro tiene el doble compromiso. Campeonato Copa. Sí. Olimpia tiene el compromiso Copa. Sí. Yo creo que sabe bien Cáceres, sabe el Cardona, Miguel, sabe la dirigencia que Olimpia tiene que jugar toda la Copa. Más, la ventaja que le sacó Libertad es muy importante. Olimpia no tiene más reto con Saúl Sacelo lastimado Cáceres. ¿Qué va a hacer? Va a tener que saber qué hacer. Todas las fichas de Copa. Copa Libertadores. Sin descuidar el campeonato por lo que no, ya sé, pero va a meter todas las fichas de Copa. ¿Por cuándo juega con Peñarol? El martes que viene. ¿Y el viernes juega con Nacional aquí? Y que no te extrañe que ponga alternativo. Sí, probablemente. Y que le meta todo en la Copa. Que apuesta todo en la Copa. Aparte, cuando la campaña se hace Olimpia, no está Malte Melgarejo. Malte no contesta, bueno. ¿Cuántas entradas quedan? Olimpia es local. La última gradería sur, sí. Si Olimpia apuesta a vender Copa Libertadores de América, a esa campaña que está haciendo es destino Copa Libertadores de América, ¿no es cierto? Toda la campaña que hace, butaca, lo que Olimpia vende, ¿se jugó? Y Olimpia está jugando en Copa. ¿Qué va a hacer más? Tiene que esperar que Libertad pierda los partidos, que Cerro pierda los partidos. Si a Olimpia el empate no le sirve. Olimpia en el campeonato, si empata este partido con Nacional, no le sirve. ¿De qué le va a servir a Olimpia empatar? De nada. Y volviendo un poco al equipo de Olimpia, Cayó un jugador demasiado importante no va a estar. La media cancha. Richard, demasiado importante para el equipo de Olimpia. Transmite. Sumado a eso que me parece que, mirando el equipo titular, Denis, compañeros, sumado al equipo titular, bajó su nivel el equipo titular. No es el Olimpia que le ganó en el Superclásico a Olimpia. El equipo. Se notó. Sí. Otro también, ¿sabe quién viene en baja en Olimpia? Paiva. Empezó con todo de más y ahora menos. Está bajando el rendimiento ese muchacho. Sí. Y se juega con Recalde. Recalde, vuelta. En principio le está costando los partidos a Paiva. Está Malte, Melgarejo. ¿Cómo te va, Malte? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Malte, contanos el último informe y perdón si te escribo, si te insisto, queremos informar. No, disculpame, lo que pasa es que estábamos en reunión con la Conmebol, ahora terminó. ¿Qué pasó en la reunión con la Conmebol, Malte? No, una reunión reglamentaria, Arturo, donde se ven todos los detalles. Normal que hay dos reuniones, una el día antes y otra el día del partido. ¿Y el día Inspección de estadio, o sea, cuestiones normales de reglamentación. ¿Y la del día del partido? Mañana la del día del partido, a las 11 de la mañana. ¿Y la reunión a qué obedece el día del partido? Coordinación. La de hoy, o sea, un día antes es de seguridad y la del día del partido de coordinación. Salida, a qué hora llega la utilería, a qué hora llega el equipo visitante, local, cómo se hace con la televisión. Hay muchísimos detalles que se coordinan en el día del partido. ¿Y en dónde es la reunión? En el estadio. Ah, en el estadio donde se juega el partido. Así es. Malte, contanos esto con relación a la cantidad de boletos vendidos. ¿Cuántos quedan? ¿Qué hay? Quedan como 2.000 graderías norte y el sector visitante. Quedan unas 500 entradas todavía.
Bueno, entonces reiteramos, niño, para nuestro Twitter. ¿Cuánto queda, Malte, Heladería Norte? Quedan unas 2.000 heladerías Norte, que la verdad que se está vendiendo bastante rápido, un poquitito más de 2.000 y 500 entradas del sector visitante, eso es lo que nos queda. Bueno, queda hasta ahora, en el momento de la charla con Malte Megarico, gerente del Olimpia, quedan 2.000 Heladería Norte, ¿y cuánto hinchadas del sector de preferencia es de Cerro? 500, Arturo. 500. Otra cosa, Malte. Sí. Antes del partido de vuelta, Olimpia tiene campeonato con Cerro, ¿verdad? Así es. El 22 de mayo. Entonces, creo que sí, sí. ¿Ese partido se va a jugar en cancha Olimpia o depende el resultado de hoy, por ejemplo, y cómo vaya Olimpia en el campeonato? Todavía no analizamos el tema, Arturo, para serte sincero. Estamos 100% concentrados en lo que va a hacer mañana y después vemos lo que se viene, ¿verdad? Bueno, porque el 22 y después vuelve a enfrentar, es decir, 22 juegan y el 25 se vuelven a ver la cara. Sí, así es. Así es. De mayo. ¿Y los socios, cuántos más socios nuevos hay ahora que captaron, Malte? Y estamos debe ser 12.500, 13.000, el último reporte no recuerdo bien, Arturo, pero sí, estamos en esa cantidad, 12.500 más o menos. ¿Satisfecho? Sí, falta todavía, tenemos que llegar a 20.000 socios este año, esa es nuestra meta, cuanto antes, y falta 3.000, 4.000 personas en una semana, no es poca cosa, sinceramente. Impresionante lo que se movió la gente de Olimpia. Todavía falta mucho, esto es difícil, necesitamos de todos los olimpistas y bueno, vamos a seguir trabajando. Malte, ¿el viaje a Uruguay? El viaje a Uruguay ya está casi todo coordinado, Arturo. Hoy a la tarde también tengo una reunión con Peñarol para cerrar los detalles y ya estamos. ¿Vuelo comercial o es vuelo charter? No, charter. ¿Se van el lunes para jugar el martes? Yo creo podría ser domingo también, no tengo el último detalle, sinceramente, Arturo, pero lo último que escuché fue que podríamos viajar domingo. Domingo, ¿y dónde harían la práctica previo al juego en el estadio de Peñarol? ¿Dónde van a practicar? No tengo ese detalle, Arturo, todavía, te pido disculpas. Bueno, está bien, no sería nada raro que sea nacional, por ejemplo. Sí, claro, o sea, la verdad que no tengo la información todavía porque, repito, el miércoles tenemos la reunión de todo lo que va a hacer Montevideo con el equipo de fútbol para ver todos los detalles, ¿verdad? De momento estamos haciendo cada uno la función que le corresponde. En mi caso, es la conversación con los clubes para todo lo que tenga que ver la logística y sectores visitantes, entradas y demás. ¿Y hasta ahora cuánto entró de visitante le da Peñarol a Olimpia? Yo creo que nos van a dar 2.500 entradas, club. ¿Y ustedes cuando juegan acá la misma cantidad? La misma cantidad, sí. La misma cantidad. ¿Qué más quisiera agregar, Malte? Porque después si nos preguntamos nos quedamos con la gana. Mira lo que dijo Malte, y no, todo lo que nos puede decir hasta hoy, Malte. Arturo, tenemos un día para llenar el defensor del Chaco, sobran pocas entradas y lo que le pedimos a la gente es que se apure para no quedarse sin su lugar mañana en el partido en el defensor del Chaco. Eso es lo más importante, a pesar del horario y demás, yo creo que amerita que mañana el estadio esté 100% lleno. El único sector que nos queda es el sector de Gradería Norte, que es donde todavía hay unas 2.000 entradas. Lo más importante es que esas entradas se acaben cuanto antes, Arturo. Malte, ¿qué tal? Te saluda Francisco López. Con relación al recibimiento... Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien. Con relación al recibimiento, decías que a partir de octavos el tema de los mosaicos, pero también nos enteramos que los hinchas propios se están organizando para dar un recibimiento especial a Olimpia en conjunto con la gente del club. Sí, es así. Hay un grupo que se creó donde también están los chicos del mosaico, que tienen mucha experiencia y bueno, está algo preparado para mañana, va a estar bastante lindo, la verdad. No es un mosaico como decir, porque hay un tema ahí, el mosaico sale en octavo recién y bueno, por ese tema vamos a hacer otra cosa y sí, esta vez estamos trabajando en coordinación con todos los sectores. Bueno, y hay que estar atento por si llueve. Y sí, pero
Hay veces que da gusto con lluvia también, o sea, ya tenemos partidos históricos con lluvia, Arturo. No, está bien, yo te digo lo que dice el informe meteorológico, que vayan preparados porque eso va a ser una multitud. Chao, Malte, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo. Igualmente a Malte Melgarejo, gerente de Olimpia. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustibles. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Con Malte salió la Conmebol y no le preguntamos. La Conmebol abrió un sumario Olimpia por el tema del racismo contra Fluminense. ¿Así es, Malte? Sí, así es, Arturo. Así es. Por insultos, por racismo y también por lanzar proyectiles al campo de juego, Arturo. ¿Y qué dice la nota? Es nota la que recibieron, ¿no? No, la realidad es que Conmebol te informa de que se te abre un proceso disciplinario, ¿verdad? Por transgresiones a sus reglamentos y te cita cuáles son, ¿verdad? Y bueno, en este caso, lamentablemente, ocurrieron actos que de verdad tenemos que tratar de erradicar del fútbol. Esa es la verdad. La postura del Olimpia es la misma. Recordemos que ya tuvimos estos actos el año pasado ante Flamengo. El club fue fuertemente multado. Y bueno, aprovechamos para recalcar que la posición del club es un no rotundo a este tipo de actos, y también decirle a la gente que las multas son muy fuertes por transgredir estas disposiciones, ¿verdad? Y que uno, tratando de perjudicarle al rival con algún insulto o algo, termina perjudicándole a su club, a la finanza, ¿verdad? Que tanto necesitamos, ¿verdad? Para encarar todo lo que se viene, pero sin embargo, en esta oportunidad lo más probable es que volvamos a pagar una multa, y una multa muy pesada. ¿Cuánto va a ser la multa? ¿Ya saben, tienen una idea comparativamente con otros clubes? No, todavía no, Arturo. Todavía no. Estamos esperando todavía la resolución de esos procesos, y bueno, pero sin lugar a duda va a ser algo bastante pesado, ¿verdad? No quiero insistir mucho en esto. ¿Cuánto te imaginas? No me quiero aventurar, Arturo. Ojalá que no sea tanto, ¿verdad? Por otro lado, tampoco quiero que suene como que lo más importante es el dinero. Acá lo más importante es que tenemos que erradicar estos actos de las canchas, y tenemos que comportarnos como se merece este deporte que es tan lindo y que tanto queremos, pero que también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y por sobre todo, no perjudicarle al club que tanto necesita la finanza también es un tema que tenemos que entender perfectamente, ¿verdad? No es una cuestión tampoco demasiado del club, sino que, bueno, esta competencia organizada por Conmebol, FIFA y demás, sabemos bien que en todo el mundo están siendo bastante estrictos con estos actos, ¿verdad? Sí, hay ejemplos y ejemplos. Por eso, cuando ustedes se reúnen, Conmebol abrió un proceso y ustedes van a tener que aceptarle y pagar aunque hagan un descargo, van a pagar la multa. Y sí, claro, o sea, el reglamento es muy estricto en esto, y no permite lugar a dudas. Entonces, si ocurrió, el club se tiene que hacer responsable, independientemente que haya sido un grupo de inadaptados, ¿verdad? Porque obviamente el club no tiene nada que ver en esto, pero al ser responsable de la organización y de su gente se hace responsable de las sanciones, la redundancia, ¿verdad? Malte, para poner en contexto,
esto viene de un informe de Conmebol, de observadores de Conmebol, de planilla de arbitraje o de denuncia del club fluminense. ¿De dónde nace la denuncia? ¿De oficio por parte de observadores de Conmebol o los propios directivos, futbolistas, plantilla de Fluminense se quejaron? No, es de oficio de parte de los delegados de Conmebol, y no estoy seguro, pero creo que sí también hay algunas cuestiones en el informe de los árbitros, ¿verdad? Pero sí, ellos vienen de delegados extranjeros, tanto de seguridad como coordinación de partidos, como delegados de partidos. Hay varias cuestiones que hay varios oficiales que están en cancha controlando todo y que son los que velan por cumplir el reglamento, ¿verdad? Y bueno, y el informe vino por parte de ellos. ¿Tiene algo que ver cuando anunciaban el equipo, Malte? ¿Perdón, Arturo? Cuando anunciaban el equipo, hay una relación de los hinchas del Olimpia con Fluminense. Sí, según el informe fueron en varios momentos, y uno de esos momentos fue cuando se estaba anunciando el equipo titular del rival. Y también los proyectiles, la gaseosa, así, las botellas. Sí, eso estuvimos recalcando al estadio, porque también es un tema que no debería haber tanta cantidad de botellas, o sea, no debería haber ni una sola botella que salga de la cantina, ¿verdad? Eso le recalcamos al estadio para que nos ayude, porque independientemente del comportamiento de nuestra gente, que también es responsable por arrojar la botella a la cancha, también está un tema de que las bebidas se tienen que vender en vasos de plástico y no con la botella, ¿verdad? Entonces, estamos también pidiendo la colaboración de la organización de la APF para que nos ayude en ese caso, para que el partido mañana salga lo más limpio posible. Claro, y lo que quieren ustedes es que la recaudación, en el buen sentido de la palabra, sea limpia, no que haya público y después pagar la consecuencia de una mala actitud con multa. Y lo que pasa es que el esfuerzo es demasiado grande. El esfuerzo de la mayoría de la gente que se pone al día, que compra su entrada, es demasiado grande. Y al final, gran parte va a pagarse en multas por el comportamiento de una inmensa minoría. Porque esa es la verdad. No es la mayoría la que está haciendo este tipo de cosas, sino que son algunos pocos, pero que bueno, le perjudican al club en todo, ¿verdad? Y que Olimpia, en el buen sentido de la palabra, rechaza el mal comportamiento. Sí, categórico. Hay que erradicar este tipo de cosas de todos lados, pero en lo que nos compete es el fútbol, ¿verdad? En este caso, no Olimpia ya había sacado un comunicado el año pasado cuando ocurrió lo mismo contra Flamengo, y obviamente nos reafirmamos de que esto no es no tiene que ser así, no tiene que existir este tipo de actos en el deporte, ¿verdad? Entonces le pedimos por favor a la gente que tengan en cuenta que el perjudicado va a ser el club. Entonces gracias por la pregunta, Arturo, y el perjudicado va a ser el club, independientemente de si estamos de acuerdo o no. El reglamento es muy claro, ¿verdad? Y una vez que vos te agredís el reglamento, el club se tiene que hacer responsable de la multa, ¿verdad? Está bien, Malte, más que la sugerencia, las muy buenas recomendaciones para que esto no se transgreda nada, es lo que vos estás diciendo, y Olimpia no tenga una repetición de multa, porque se viene ya la multa que será fuerte, decís, por el partido contra Fluminense. Chao, Malte, gracias. Perdón, 3 horas antes se abren los portones del estadio. 3 horas antes, Arturo, sí señor, 3 horas antes. Gracias, Malte, muy amable, gracias. Un abrazo. Igualmente, Malte Melgarejo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre: Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000. Seguinos en redes sociales, @AsismedY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza eligió.
Varta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Se fue el Dodge Charger importado, el cartón número 474.432. Se ganó esta increíble máquina. Pedí CNT Cheporemoy. Porque vos podés apelar, pero como el descuento él es sin consultarte. Sí. Te hacen saber. Defensa y después la defensa. No, es que vos podés apelar, pues es irrevocable. Ya tomamos la decisión y te multamos. No es mucho, yo no hice. No. El proceso está y es irrevocable. Apelable, pero irrevocable. Esa es la posición. Sí. Lo que debería hacer el club es identificar. ¿Cuánto fue la última multa limpia? La última multa fue de $50.000 en total frente a Flamengo, o sea, sería un caso reincidente. Cualquier jugador u oficial que insulte o atente contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivo de color, piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo, origen, será suspendida por un mínimo de 5 partidos o por un periodo de tiempo mínimo de 2 meses, dice el artículo de la Conmebol. $30.000 había sido en principio, pero además Olimpia, por el caso de Flamengo, recibió otra multa de $20.000 por infracción de código de reglamento de seguridad. Arrojaron también botellas. Código 3, 15 y 18 de la Conmebol, que guarda con relación a lanzamiento de objetos al campo y bombas de estruendo. Creo que a River Boca le multaron $200.000. Sí. Hay sanciones hasta de $200.000. Sí. Y el descuento inmediato. Vos tenés que cobrar tanto, te vamos a descontar tanto. Y ahí no hay que discutir. Es plata perdida. Es plata perdida. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperás? Para activar 150 megas por 100.000 guaraníes, pedilo ahora al 0971-100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil usar y seca en 1 minuto. École Oikoité. Pedilo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguilo al por mayor. En Proven S.A. llamando al 0983 459139. O en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresá a avemaiflores.com. Regalamor. Regala Avemay Flores. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio. Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 2 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Estamos hablando que tapan la publicidad. Toda la publicidad. Hasta tapan. para subir el ascensor, que normalmente tiene una publicidad allí, luego va a reglamento Conmebol. O sea, reglamento Conmebol de todas las publicidades. Eso también tiene multa. Si se te escapa por algún motivo. Por eso hay 2 o 3 chicos que a veces están atentos a los telones porque ellos cubren todo eso. Si se llega a ver una partecita, multa ante esa situación. Conferencia de prensa igualmente. El fondo allí tiene que ser de la Conmebol, que no se te escape. Luego el micrófono, o sea, hay todos unos detalles. El corte del césped. Y de que se inventaron los banners, el que auspicia, el que es sponsor, quiere que se vea la publicidad y atrás. ¿Viste? Pagué. El jugador tiene que ir a como dé lugar a estar. Eso es una reglamentación, no es que no quiero hablar. Tiene que ir. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza. Hace 80 años en el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación normal y base acuosa sin olor. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llegó cargado de ofertas a Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. Maximizar tu pickup con Erimark. Erimark tiene todos los accesorios necesarios para que puedas sacarle el máximo provecho a tu pickup, como enganches, antivuelcos, carpas, molinetes, snorkel y mucho más. De las mejores marcas como Keko, Hemient, Rhino Linings, Momo, Santec y otros. Vení a Erimark por todo abril y aprovechar el 20% de descuento en toda la tienda y 10% en audio. Y Rhino Linings, además tenés 6 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octavos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hay que ver si quién va a ser técnico, niño, de Sol. Sí, por las claves para la decisión del nuevo entrenador de Sol de América, mirando un poquitito esta situación que está viviendo el equipo de Sol. Varios entrenadores últimamente pasaron por Sol de América, veremos si va nuevamente tras los pasos de uno que ya estuvo allí, o uno que por primera vez será entrenador de Sol de América, que dicho sea de paso, enfrenta la próxima fecha Libertad. Sí, Sol Libertad el domingo. Sol de América el domingo a las 18 horas. En cancha de Libertad. Cancha de Libertad, ¿qué partido para el próximo futuro técnico de Sol de América? Chito Ayala. Todavía no. Estamos esperando. Chito Ayala el técnico. Es uno de los candidatos. Es uno de los candidatos. Es uno de los candidatos. Bueno. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción. En los días sábados y domingos se llamado envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos, Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto del laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 en redes sociales o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy es el día Azoleu. Todas las compras que realices se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu, hoy salvamos vidas. Chito ya la candidato. Contesta Gerardo Rodrigo. Chito, suena. A mejor te reuní ahora con Carlito Gianni, con el equipo, con la comisión directiva del Departamento de Fútbol de Sol. Chito Ayala. No contesta, candidato a técnico de Sol. Vive tu experiencia educativa en La Paz en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Ganarle al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada ya y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Por la mañana la discusión otra de Olimpia Cerro. ¿No le dan bola a ustedes ni canidad? Sí, ya no vamos a tener más pistas de los equipos. Sí. El Olimpia se sabe, ¿verdad? Quintana y Cardoso. Sí, Quintana y Gómez en la mitad de la cancha. Pero digo Quintana y Cardoso no juega, Richard. Sí. Gómez hecho que va a jugar. Y abajo, Zárate por Salcedo, que es la otra novedad porque Salcedo está lesionado. Así nomás. Antolín con Zárate. Exactamente. Después no sufre mayores variantes. No tiene más Olimpia que estos jugadores. No tiene mucho más. No tiene tanto para cambiar. Exactamente. Y en Cerro Rivas, que así como están las cosas, está para jugar de vuelta de lateral izquierdo. Y Rivas. Yo pensé que Alan Rodríguez iba a ser titular, pero Rivas, porque tuvo problemas Rivas, está ganando el puesto así como están las cosas. Pero Rivas te da más seguridad defensiva. Sí, marca mejor que Alan, porque de hecho esa es su posición natural. Priorizando más la marca,
que sea un equipo compacto antes de ser muy lírico para este partido. Así estoy visualizando. Con Rivas y si pone a Pirida Mota también. Yo lo que digo de Denis Caniza, que estás diciendo que Cerro tiene que hacer un partido inteligente, práctico, pragmático, y que si tiene que alejarse un poco de lo habitual, lo tiene que hacer en Copa. Así es. Porque es otra característica de la Copa. No es el campeonato que vos podés recuperar puntos después de perder. Sí, así es. Ahí te pueden sacar. Y Colón puede ser juez de varios ahí. Niño le di a Colón. Tiene problemas defensivos y se te puede... De medio para arriba es rápido. Y bueno, te puede crear problemas. Farías. Y Peñarol... Tiene lo tuyo. Tiene lo suyo, del medio para arriba. ¿Y qué partido hay, aparte de mañana de la serie de Olimpia? Mañana hay una serie Mañana del Grupo de Libertad a la misma hora juegan Caracas Paranaense. No, yo hablo de Olimpia. Y el partido de Colón Peñarol a la misma hora. ¿Y a eso voy? Sí, Colón Peñarol. Son 3 partidos. 18-15, Colón Peñarol. Por ejemplo, mismo horario de si Olimpia. Peñarol llegase a ganar, ya tiene a favor. Sí. En Santa Fe. Sí. Si llegase a ganar, igual que Colón, si gana, mantiene el peso de la localía. Y a esa hora vamos a estar atentos porque también juega el rival de Libertad. Por eso no va a importar. Caracas, Paranaense juegan 18-15 igualmente, mismo horario. Por eso ninguno puede entrar a especular y a decir, bueno, un empate. No, dice Denis Caniza que Olimpia tiene. ¿Cuándo? ¿Escucha? No, no quiero más discutir con Pancho. Escuchan lo que y si gana Peñarol se va no puede entrar a especular. Un superclásico en Copa Libertad. Pancho, te voy a decir una cosa. Tengo que cuidarme para decir, Arturo, cuídate, me cuido. Se aprende de los que saben, en la indisciplina, en lo que sea. Hay frases, los pingos, como que dice Gustavito Cubilla, los pingos se conocen en la, como que dice, y después dice, a un jugador que ya nace torcido, olvídate que le va a enderezar. Y yo hablo del Cubilla 1, 2, no hablo del Cubilla 3, que tuve mi diferencia con él. Aclaro, no voy a ser hipócrita, no voy a hacerlo. Me voy a censurar yo mismo, me voy a autocriticar yo mismo, no voy a censurar, yo mismo me voy a criticar. Pero el Cubilla que yo lo conocí, el Cubilla abierto, la puta, era un libro abierto. Era un libro abierto. Cubilla dirigiendo Olimpia en el 79, no ganó por ganar nomás la Copa. La logística que tuvo fue extraordinaria. Los partidos que obtuvo, los resultados que sacaba, las configuraciones que ponía. Eso no va a cambiar en el fútbol. No va a cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? ¿Por qué tiene que cambiar? Si vos planificás, y si te sale mal, te sale mal. Si vos sos indiferente a un cambio y te da igual, ¿por qué pusiste el bueno nomás? Y cuando dice Cubilla esto... Ahí en la cancha se ven los pingos. No importa, lectura comprensiva. Lectura comprensiva cuando le dijo... Y ahora los pendejos de hoy, vos le decís, no entienden. Cuando le dijo a Jorge Guá, dejate la barba, tenés cara de bueno, no te van a respetar, sos volante de marca. Jorge Guá tenía 18, 19 años y apenas le salía la barba. Y bueno, me dirán, pero es una anécdota estúpida. No. Sabe muy bien, lo que está poniendo Cerro con Pirida Mota, ¿por qué? ¿Por qué quiere poner un volante más? ¿Por qué dice Denis Caniza? Que ponga nomás, le decía, le dicho ayer en televisión, más rudeza quiere en la media cancha. Que le decía Denis Caniza, ponele un volante más en el medio. Yo lo que voy a que Pirida Mota, yo no lo vi bien todavía. Espera, tía, decía como vos, para que entre y marque la diferencia y rompa. Menos 13. ¿Cómo va a tener menos 13? Menos 13. Y Luisito Torres, un crack, era suplente en Olimpia. Y le decían, ¿qué le pasa a Cubilla? ¿Cómo lo va a tener de suplente a Luisito Torres, talentoso del fútbol, poco como él? Porque él quería Talavera, que sí Samaniego por velocidad Samaniego. Quería otra cosa, le quiera para con Osvaldo Aquino o Eduardo Ortiz. Anda a entenderle en lo que quería. Y a veces se dice, ¿cómo es posible que le dejen el banco? Y lo que dice Denis Caniza es que Sergio Díaz será muy bueno, pero cuidado lo que dice, resultado. Hoy necesita otra cosa Cerro Porteño. Yo sé que a la vista todo el mundo queremos que juegue. Porque Cerro se caracterizó por el fútbol ofensivo siempre. Claro. Siempre fue así Cerro.
Y para la vista Mira cómo Sergio le Díaz diga a Lito es, Villalba, Denis para la Canisa. vista Sergio Le dice Díaz que está es, mal. no Yo también solamente ocurre para que el en Lito verdad, Comunica. yo también le a veces no ahora, entienden. ¿Por qué en la práctica? ¿Por qué en la práctica de hoy, si es tan lírico el fútbol, por qué en la práctica de hoy hubo un cambio? Porque como Denis Canisa, Chique se imagina y dice, voy a poner la Piri Damota a ver qué pasa ya en un momento del partido. Y va a jugar Piri Damota, de acuerdo al resultado o no. Si Cerro pasa a ganar, con más razón todavía. Sí. El famoso vamos a cerrar el partido. Claro. Estoy de acuerdo con Víctor y con Niño, anoche Pancho en televisión y con Fabián y Federico cuando dice, espera, si Cerro lo saca a Sergio Díaz, como que va a jugar de chico contra Olimpia. Y lo pone a Piri Damota. Entonces dice Denis Canisa, no se trata de chico, resultado lo que dice Denis Canisa. Y ya tuvieron una mala experiencia la gente de Cerro hace poquito, en el clásico acá en el torneo local. Entonces... Es un mensaje más para los jugadores, yo repito, es una situación de los jugadores, porque Chiqui se volvía loco ese día. Uno le veía y era intentar despertar, pero no había caso. Pero ¿quién y si traía y le metía ahí 120 bolas a cada jugador, no había nada de despertar ese día. Con los jugadores. Batería ese día los jugadores de Cerro eran pero clarísimos. ¿quién le pone a los jugadores? El entrenador. ¿Quién pone el sistema? El entrenador. Sí, claro, pero Acá lo que habla, era lo mejor. acá lo que habla Denis es de la estrategia. Claro. Una notable diferencia entre Piri Damota y Sergio Díaz. Yo entiendo, Sí. pero no van a comparar por qué juega uno y el otro no juega. Vamos al escenario de en los últimos, ¿hace cuánto que está Chiqui? 2 años. 2 años. 2 años, 3 meses. ¿Cuándo cambió la estrategia para sacar el resultado o superpuso el resultado sobre la estrategia? ¿Cuándo? Sin perder el orden en el funcionamiento, porque puede decir, jugó con uno, jugó con dos, pero poblar el mediocampo y entregarle la pelota al rival o trabarle, entrarle en el mismo juego. ¿Vos sabés cuántas veces Cubilla le entregó la pelota al Poquitas rival? veces. ¿Vos sabés cuántas veces Cubilla le entregó la pelota al rival? Y no se no era de tu época. No, entonces está tocando el oído. No sé. No, cuando Olimpia hizo el pressing que dura 10 minutos y mano dura, hoy y mañana y dentro, una cosa es presión alta, yo te voy a marcarla, y otra cosa es el pressing. Y la única forma de romper pressing, y sabía Cubilla cómo la pelota iba a salir del fondo. Sabía Cubilla, no hay resto. Y le decía a los muchachos, vamos a jugar así. Y después como un loco, vengan para atrás, vengan para atrás, vengan para atrás. Pero sabía lo que quería. Sabía Eduardo Ortiz o Osvaldo Quino. Sabía lo que quería. Sabía Eduardo llamarle a Osvaldo Quino. Llamarle a Talavera. Te van a decir cómo quería que se juegue. Y después si salía, se no salía. Pero así logró la Copa. Así es. Así las 2 Copas Libertadores Americanas. ¿Cuándo se arrepiente? Y te dije una vez, y lo hablo con mucho, hasta diría yo con mucha propiedad y satisfacción, la vez que la vida me enseñó con Cubilla. Que no me deje mentir que lo quise. No me deja mentir que lo quise. Si yo sabía, entre otras cosas, que el Milan se iba a plantar así, le hubiera puesto más arriba. Fue más conservador Cubilla. Pero era tan abierto en su momento que te dice, me equivoqué. Ese partido con Milan, que tuvo libre posibilidad de gol. Me equivoqué, lo hubiera jugado más. Yo no me imaginé, él no se imaginó un partido como esto. Pero te decía, hoy los técnicos se esconden, no te quieren decir. Así es. O si no te dice regalamos el primer tiempo, pero un ratito, el rival juega. Y anoche te dije... ¿Qué quiere decir regalar el primer tiempo? Regalamos todo el primer tiempo y nos reaccionamos en el segundo. ¿Sabes lo que es regalar? Lo dijo Julio Cáceres en conferencia frente a Resistencia, ahora. ¿Qué dijo? Regalamos. Pero eso es mentira. Ahí porque está. Resistencia fue superior a Olimpia. No porque Olimpia regaló. Resistencia fue muy bueno el primer tiempo. No le dejó jugar. Hicieron perfecto. Y después en el segundo aguantó. Resi, sí. Porque explicó Torres ahí que se le fue Olimpia encima. O sea, tampoco era que podía aguantar todo el tiempo, ¿verdad? Y es entendible la explicación de Torres. Y volviendo otra vez a Libertadores, ¿quién ganó? Palmeiras, te dije que ganó jugando de esa manera. Pero Palmeiras juega casi siempre así, está Claro, acostumbrado a jugar pero gana de esa manera la Libertadores. Gremio, ahí estaba Alfredo Mendoza, que no me deje mentir, ahí estaba Alfredo, le dije, Gremio es lo más... Vos bailás con la música de Gremio, te aburre en su mejor momento cuando fue campeón. Pum, 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 pum. Y vos decías, puta, qué equipo brasileño más aburrido. Jugaba el resultado y no se ruborizaba. Palmeiras también. No, Palmeiras, como dice, ya tiene su que esquema. Gana, no brilla, sí. pero el Gremio te aburre. Vos si un equipo brasileño que te aburre, veo.
Y aburre ni cuando jugaba. Y era igual acá que afuera. Lo que dice Denis Caniza, que le pone el carterito a Chiqui Arce, pone un volante más. Eso es lo que vos le decís. Claro. No le dice más. Y hoy en la práctica metió un volante más. ¿Por qué metió Pires-Damota por Sergio Díaz? Porque también está analizando esa idea de Denis. Claro. Pero esto es real, Víctor. Sí, claro. Puso a Pires-Damota por supuesto. Sergio Díaz. Sí. No es un invento. Y Por no se le supuesto. puede decir a Chiqui cagón. No. Hay demasiado interés para jugar. Una cosa es lo que te diga el público en la tribuna y otra cosa que vos tenés en la cancha. Al contrario, como decía yo, para mí Chiqui Arce es el mejor entrenador paraguayo. Y le falta ese en la Copa Libertadores demostrar el masterado ahí para recibirse del mejor, de los mejores. Y esta es su oportunidad. Y no se tiene que casar con un sistema, sino que de acuerdo a cómo se presentan los partidos, los rivales, ahí los grandes técnicos empiezan a no se trabajar. puede casar, también no se tiene que separar, me parece, su sistema. Por algo está trabajando No se puede tanto con el- tiempo por eso y venir a funciona. separarse No del se sistema. puede, no se puede con el Olimpia también. tiene que cambiar. O Lo sea, que no se digo, puede no, ir no, trabajando y ganó a el lo largo último del año superclásico del torneo del fútbol paraguayo. ¿Quién ganó ahí encima del niño? Yo le siento a los 20 jugadores, los 20 no sé cuántos sentarlos y le digo, señores, jugador es nosotros venimos culpable. practicando esto. ¿Qué hicieron en la cancha? Se pasaron jugando play, porque lo que pasó, se pasaron jugando play hasta las 4 de la mañana. no sabía. Vamos a concentrarnos, vamos a meternos en la cancha. Vamos a estar pero quietos, entonces y vamos va a por seguir vos. haciendo El lo que niño no hacemos. le da mérito a Nos Olimpia. pasa por nuestro- Él no le da mérito a nuestra Olimpia. estrategia. No Ni está da mérito, entendiendo. relajado, señor. Para Venga, Jorge nadie está Cerro. haciendo. Pero vos qué mundo vivís, Denis Caniza. Niño, Para mérito. No, Olimpia. para Jorge, el niño, para el niño, Olimpia no ganó, Cerro perdió. Metete en la cabeza lo que te dice. ¿Cómo? Concentrarte, Denis Caniza. Te está desacreditando. No, yo disculpame que te lo diga en este término. No. Para el niño Jorge, Cerro perdió el partido, Olimpia no ganó. Olimpia ganó Ese porque clásico utilizó sí. una estrategia El último ¿Qué adecuada. le pasa al niño? No sé qué le pasa al niño. Pero Niño, el ¿qué le pasa? último ¿Será? clásico, yo sí soy chiquito, no me voy a separar de mis Denis, formatos. ya no digo, quiero- volviendo a lo última- tuyo, a tu última idea. casi, Pero trabajar. pasó algo. ¿Cómo está más cerca Cerro del triunfo? ¿Si pone a Pires-Damota o si sigue jugando así? ¿Qué le garantiza? Y no te garantiza meter más delantero que vas a ganar partidos también. Y meter un volante más te garantiza. Y te garantiza, claro, ser más Va sólido. a estar más cerca del triunfo, sí. Vas a llegar de vez en cuando, pero vas a agredir siempre también. Pero si vos estás acostumbrado a jugar de una manera, Mira, yo estoy de acuerdo la forma como juega Cerro Porteño, pero no están sus jugadores en buenos momentos. Lucena no es más Lucena de antes. Beto Espínola tampoco. Entonces no puedes regalarte de esa manera. Si tu jugador no está en un gran momento futbolístico, no puedes regalarte. Carrascal es el único que maneja la media cancha. Después Aquino también puede dar mucho más, ¿no? El Aquino de... Sería bueno que mañana Cerro no se presente en estas condiciones. No. Que no se presente nomás clásico, Denis. No quiero discutir con... No, que no se presente nomás. No puedes discutirte conmigo, si no- niño, por pero favor. si no- ¿Cuántas veces escuchá lo ya que te te estoy digo, diciendo no, eso? para, no poder discutir. Mañana es el no, clásico, no no se quiero presente violencia verbal, no quiero, porque tenemos que admitir Tiene- no a la violencia. Tiene razón, termino. La pausa. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comex y Par con tasa del 15%, 48 meses en gastos administrativos, seguro de vida exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comex y Par, 50 años liderando e innovando. Llegó a Recuperar a Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar a Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir contra asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en redes Control, Feel Mike Feel. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillaram el 751 Casico Villoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. No podés pedir, niño,
afición deportiva, lo que te dice Denis es que vos tengas un poco más de respeto, porque te digo, Denis Caniza, no podés discutir conmigo, te digo. ¿Entendiste lo que te digo? Sí, sí, sí. Mira su cara. Inferior. Yo voy jugando más canchita de barrio, entonces entonces no llego al nivel del mundial. No, contigo. Espera, por favor. Yo voy de barrio, Por favor. Profesionalismo. Por favor, te dijo. No podés discutir conmigo, te digo. En Semana Santa, desconectate conectándote a estos beneficios con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Visión Banco. Accedes hasta un 30% de ahorro y 6 cuotas sin intereses en todos los hoteles del país, del 11 al 16 de abril. Además, si querés viajar al exterior, tenés hasta 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viajes preferida. Comunicate al 414-3050 Visión Banco, 30 años conectado a vos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Está bien, niño. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Lo que te dice Denis, y vas a perder, niño, porque... Contigo, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo S.A. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia. 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Con servicios básicos disponibles. Contacta con nosotros al 443-600 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria se hace 61 años, inversión más segura en la vida. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y sumir en tu restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Bueno, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. Y mañana vamos a aplicar lo del Instagram. Arturo M. Ruiz y Tena Baillo, el tema de la camiseta Olimpia 00 Olimpia. Ya pueden ir siguiendo las cuentas mientras adelantándose, entrar a las cuentas de Arturo M. Rubín y también la de Fútbol a lo Grande, anotarse allí para el sorteo, pero vayan a stalkear un poquitito de esas páginas y van a observar que... ¿Stalkear? Sí, nuestras páginas. Los... Bueno. Seguidores. Hola. Otro. Señor. Tiene razón, no es lo que le está diciendo la niña. Niña, eso es mucho comentario muy infantil, muy populista. Vamos a hablar de fútbol efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, con respeto nomás, yo le quiero mucho al niño. Bueno. Pero cierto es lo que le está diciendo Denis. Tienen que aprender a niño en eso. Vos, niño, que te callas, no te apriesa mucho. Escuchate, niño. No, mira la cara que pone ese. Arturo, qué guapo es Denis. No garantiza nada que Cerro se llene de volante. Igual va... Pero... que el fútbol para... Y le humilló al niño. Porque no fue jugador, dice, le defiende al niño. Acá leí. No, pero no se puede comparar niño conmigo. Tiene que entender eso. Perdón, Denis. Perdón, Denis. Denis, acá estoy escribiéndole y perdón, Denis. Así nomás, el tema de la que Denis Caniza jugó. Pero cuando selección también se dijo Denis, cuando fue presentado. Sí, que nosotros íbamos a aprender de él. Es que yo nací en un vestuario, Arturo, crecí todo en un vestuario. Huelo, entiendo, compartí con grandes técnicos, compañeros, así es que ¿qué discusión me puede dar niño? Nada. Hola. Yo en un sanatorio nací, no sé, Denis. El que nació en el vestuario... Perana, por favor, hola. Hola, Arturo. No se tiene que llegar a esto, te escucho. Arturo, ustedes están diciendo que Cerro lo más se tiene que preocupar de Olimpia, o sea que Olimpia viene mejor. No, tenés que escuchar lo que dijo, comenzó anoche Edgar Denis. ¿Quién es la línea, Gustavito? Hasta ahora, bueno, vamos a ir a Luis, ya volvemos porque no. Vámonos. Hola. Arturo. Sí. Denis Caniza ni de Recordman, conoce, huele, sabe, mira. ¿Qué es lo que le vamos a discutir al tipo? Pero, ¿por qué me decís contigo, Luis?
Desde ahora Opicia te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opicia, el momento especial en tu día. Para que comprar se puede alquilar. Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 18, 4800, 700. ¿Y qué pido? Un número más, un número menos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quisiera decir que no se le puede discutir a Denis Caniza, el único jugador que jugó mundiales y es el mejor jugador en ese tiempo en Paraguay. Y hasta ahora, respeto. Saludos, Denis Cañiza. Saludos. Es Caniza, perdón, no es Cañiza. Repetí conmigo. Denis Caniza. Caniza. Él no es Cañiza. Caniza. Así no se tiene que ser Caniza. Él entró en el periodismo en donde la mayoría no jugó al fútbol, dice. Acá dice, así no tiene que ser Caniza. Hola. Arturo, sí. ¿Vos sabés lo que hace el diablo cuando dos suegras están conversando? ¿Vos sabés lo que hace el diablo cuando dos suegras están conversando? ¿Dos suegras? Sí, el diablo se sienta, escucha y aprende. Eso nomás tienen que hacer ustedes ahí, Arturo, cuando Reni habla de táctica futbolística y de sistema futbolístico. Dirasole nos está pegando a todos. ¡Demonios! Hola. Hola, Arturo. Sí. Quiero hacer dos opiniones muy directas. Sí. El niño creció escuchando periodismo en la mesa. Sí. Y Recordman, ¿qué hizo en su vida? Vestuario, esquema de fútbol, técnico, cuántas cosas le pasó. Él sabe lo que pasó en un vestuario. Y niño es mal educado de responderle y tratarle así al Recordman. Cierto, tenés razón. Bueno, hasta ahí nomás, no alimentes. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancoop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancoop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancoop, un banco con raíces. Le podemos dar el número a los oyentes, 0971-10-80-10. Crean el club fancito de Denis Caniza, entonces ahí se van todos de la mano con Denis. ¿Cómo? Crean su club de fans. Crean su club de fans, 10-80-10. Le vamos a pasar Club de fans de Denis Caniza. Le vamos a pasar con Denis y se van todo al vestuario juntos. Pues yo nací en un sanatorio, no voy a decir el nombre, sanatorio capitalino. Y lo máximo que estuve cerca de un club es a media cuadra, tengo un club Cerro Corá. Estoy más del lado directivo que de jugador. No. Bueno, listo. Hola. Yo sabía que iba a pasar esto. Hola. Yo no quiero saber entonces por qué lo que el niño no me paga tanto que no gana nada de valor. No se entiende lo que está diciendo. Todos los protagonistas del ámbito político y social vuelven a sentarse a la mesa más exclusiva a responder esas preguntas que solo Mina Feliciangeli puede hacer. Todo lo que necesitas saber sobre los distintos temas de la actualidad vuelven a través del programa más esperado de los domingos, Mina en Casa, nuevo ciclo. Estreno domingo 10 de abril a las 20 horas por la tele. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietaria de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posición inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Denis, querido, el pueblo está contigo. Denis, querido, el pueblo está contigo. Y es lo que dice ya Jorge, porque se fue al otro extremo, que hay que hacer nomás. Yo quiero armar el club de fan del niño. Dice Mauri Rivas. Saludos para Mauri, saludos. Quiero armar el club. Pichadito el niño, dice Rafa. Hola. Arturo. Sí.
Salí de la oficina, aprendí la radio, escuché este quilombo. Explícame qué es lo que pasa. ¿Vos me escuchás? Sí, señor. Ayer en televisión, explícale, pero vos, Vito, que explícame. Sí, Denis plantea que Francisco Arce tiene que cambiar su esquema táctico, si no va a perder de vuelta ante Olimpia, como ya pasó en el clásico del campeonato local. Debe poner un volante más. Exactamente, un volante central más. Y nosotros, los que no jugamos fútbol nunca, dijimos que no sabemos nada, no tenemos derecho a opinar en nada. Le estoy haciendo 6-0 y sin jugar con delanteros. A niños principalmente. Jugamos extra, hasta ahí llegamos. Bueno, por favor. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Joy serán Neonix y Neonix serán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas crujientes doradas nutritivas muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R.I. de Mayo Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. No, Macarián jugó fútbol amateur nomás. Él nunca jugó al fútbol. Mourinho fue intérprete de Bangal. Sí, era traductor. Era traductor. No jugó al fútbol. ¿Entendiste, Denis? Claro, Luis Felipe Colarini. ¿Para qué es esta línea? Hola. Comandante. Yo sabía que se iba a poner este quilombo. ¿Te escucho? Yo soy cerrista y comparto con Denis la idea de jugar más inteligente. Y también, no siempre va a tener la razón él, pero ponerle a discutir con gente que tiene 4 mundiales, 3 mundiales, ¿verdad? No con gente que no tiene ningún mundial. ¿Por qué pero no tratas? Entonces tenemos que ir. Bueno, vamos nomás todos ya, vamos todos. Yo me levanto. Tengo 4 mundiales, de los cuales 3. Hola, ya está, hola. Un jefe tiene que venir a hablarle y para eso son jefes. Tiene que venir a apaciguar las cosas y solucionamos el problema. ¿Cómo yo voy a solucionar? Cada uno quería hacer su papel ahí. Totalmente, Angelito. Hola. Hola. Sí. Comandante. Qué quilombo, comandante. No quiero entrar a mi casa. Yo llegué a Pepe, haciendo llegué a ver. Qué quilombo poner, pues orden, comandante. No puedo porque ya se armó. Y Pancho dice que hacemos en la mesa. Vámonos más ya todos. Sí, todo. Sí, ¿para qué yo estudié 2 años para ser entrenador de fútbol? Entonces sí, Denis nomás. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Quiero decir, Arturo, Denis Canista era nomás del plantel, no era nada. Ahora nomás, ¿por qué no traen jugadores nomás ya y le dejan de lado a los periodistas? ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo de estar armando. Listo, ingeniero Ciotti, yo armo quilombo. Ferros Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordad Ferros Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Pasa a probar suerte. Empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slots del Sol Online. Registrate, jugá con tu bono de regalo y convertirlo a dinero en efectivo. Slots del Sol Online. Ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. En Paraguay Prelis, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelis, el centro del neumático. Hola. Arturo. Señor. Tienen que entender, Arturo, que el niño ya no es niño, ya es adolescente ya. Retobado ya es ahora niño. Gracias, Arturo. Porque la Caja Mutual viaja hasta vos. Nos preparamos para estar contigo en la capital del trabajo, la ciudad de Coronel Oviedo, este viernes 8 y el sábado 9 de abril. Desde las 8 de la mañana vas a encontrar en el predio del local de Fortis. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales o llamanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, viaja hasta vos. Buenas tardes. El problema es que los periodistas creen que son dueños de la verdad. Y estoy con Denis. Y es lo que conocemos, el vestuario, es la diferencia. Arquitecto Grabuto. En Farmacia Catedral aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago, delivery. 627-7000, Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad, apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo.
En Tupí vas a encontrar todo lo que necesitas para la chipa, la sopa y todo lo que quieras en Semana Santa hasta el miércoles 13. Elegí tu combo ideal, tatacuás, hornos, microondas, juegos de ollas y mucho más. Te esperamos en Bollín, esquina Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas o llamanos al 569-9000. La gente sabe. No sabía que el arquitecto Dragoto diseñó la vestuario de Libertad. Porque conoce Libertad. No vaya. Remodeló hace poco. Por favor, te pido. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Hola. Sí. A Nico se le conoce porque vos le diste espacio ahí nomás. Eso no es nada. 4 mundiales no es nada. Adiós, va. Tirazones. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Dice inmadurito también por el niño, tranquilo. Es primera vez que no va a pagar la discusión. Ahí nomás quédate, en pleno almuerzo. Ahí nomás, no digamos, saluda a la familia. Y no voy a decir tu nombre por el reservo. ¿Por qué ese no se tira la acción técnica? Es tan inteligente Denny, va a ganar muchísimo más. Está muy agrandado y achicando a su compañero. Tirazones, será Oscar Ulión. Adentro se encienden las estufas, fuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Me lo están pidiendo Red Monumental Satelital Tabarelli y de paso igual los ánimos acá. Me parece bien. Tabarelli, el mono y Dani Caniza. Hola. Buen día. Tabarelli, el mono, digo, con Héctor Blanco y Dani Caniza, sí. Hola, Arturo. Sí. ¿Quién pico de Dani Caniza? ¿Eso no es pájaro campana? De bobo. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre: Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permiten restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con Asismed consulta de manera segura con el call médico. Sin salir de tu casa podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza NGO. El tema, pregunto amerita la Punta Libertad, y esa pregunta va para el niño. Mañana, ocurre que vamos a compensar mañana los avisos que hoy no fueron. Muchísimas gracias. Reconocimiento a nuestros auspiciantes por culpa del debate. Y yo creo que vamos a hablar mañana otra vez antes del programa. Vamos a reunirnos, o acá cosas que no... Y vos, niño, me parece que... Pero él ya reconoció una falta que tuvo contigo el viernes o el sábado, para que sepa. Sí. Ya es normal. Niño. Vamos a dejar ahí nomás. Y respeto, por favor. Y vos tranquilo nomás. No, pero y vos no hay que ser irónico, Víctor Villar. Tranquilo nomás. Porque sos demasiado chico todavía. Cierto. Entonces vos tenés que tranquilizarte nomás. Comandante, bien, Denny es olimpista y luego soberbio. El niño cerro porteño y humildad. Fuerte abrazo. Ronald de la Tribu. Vamos a ir mañana. El mono Tabarelli, Héctor Blanco, Denny Caniza. De mira al clásico. Ricardo Tabarelli. ¿Te imaginas el clásico mañana de Copa, lo que es fuera del campeonato? Y contarnos y enseñarnos vos lo que se siente. Y me dirá que estoy remanido, regastado, pero es así. Yo creo que estos son momentos muy especiales que siempre dijiste un clásico, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y tiene ese condimento, ese realce, la Copa Libertadores, ¿verdad? Porque ya de por sí el clásico genera demasiadas expectativas en el jugador y ni qué decir en la gente, ¿verdad? En la historia, en los comentarios, lo que va a venir después. Pero le da un condimento especial y un realce que tenga la etiqueta de la Copa Libertadores. Eso es categórico, ¿no? ¿Qué generó aquí? No, mira, en todos los grupos donde yo estoy y donde me toca hablar, no se habla de otra cosa que el partido de mañana, ¿verdad? Sí, por eso estamos abocados a eso. Hay una anécdota que no se puede olvidar. ¿Cómo te va, Héctor Blanco? Hola Arturo, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia, a toda la mesa también, un gran saludo. ¿Le podés saludar a Ricardo Mono Tabarelli, Héctor? Hola Mono, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Quiere vender, Arturo, quiere vender, quiere rating. Y sí, ustedes son rating. Yo no sé si quedó algo, si tenía que pedirle el permiso correspondiente a Héctor, porque estamos hablando con vos. Pero cosas que pasan en campo o fuera en un clásico. Héctor, así es, ¿verdad? ¿Ya pasó para el olvido o no lo dicho con vos y con el Mono? No, ya pasó. Eran partidos muy intensos, muy lindo de jugar con el Mono, un enfrentamiento dentro de la cancha, obviamente, un enfrentamiento dentro de la cancha que bueno, por la intensidad del compromiso, por el gran desafío que es un clásico, de verdad que quedó como una anécdota muy linda, ¿verdad? Pero sinceramente eso fue solo en la cancha, tenemos la mejor relación, solemos jugar partidos en contra siempre, ¿verdad? Benéficos, pero quedó una linda anécdota de esos partidos tan lindos. 99, marzo del 99. Y vos le dijiste algo primero a él para que él te diga, sos un morocho arrepentido, ¿verdad? Porque te hiciste rubio. No sé si dije algo, ¿verdad? Pero fue como te dije, antes de un clásico también. Ya pasó, esto nadie busca nada. Digamos, un cruce de palabras y, ¿verdad? De lo que pasaba en la cancha también. Se filtró un poquito, ¿verdad? Pero, como te digo, fueron solo anécdotas de esos partidos tan intensamente disputados. Pero vos entraste luego caliente a la cancha, 15 minutos no aguantaste y te echaron. Imagínate así, lo voy a estar armando como un drama. Yo no hago drama si el fútbol, pasión. El fútbol tiene esa pasión. ¿Qué te dijo Héctor Blanco? Vos sabés que te apreciamos mucho, Héctor, no quiero congratularme con vos, amigablemente te digo lo mío. ¿Qué te dijo Ricardo, el que vos reaccionaste, Ricardo? No fue algo en especial, fue un desafío así, digamos que ahí en el momento de que el partido estaba caliente, un día antes, digamos, con la hinchada de Olimpia y todo eso, pero no fue nada tan agresivo tampoco, pero sí fue un cruce de palabras que se llevó también al campo de juego, fue muy intenso. Lo que duró en el partido fue que en ese momento estaba imparable Roque Santa Cruz, era la gran figura y bueno, pero no fue nada así muy pero muy por grave. supuesto sí ya pasó. Ni le hubiéramos hecho este duple si quedaba algo. ¿Qué te dijo Mono? ¿Qué te dijo Héctor, Ricardo? Ya, Arturo, si nosotros contábamos todas las cosas que pasan en un córner y ustedes se harían un festín, un festival sería eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero normalmente ¿Qué quiere decir ustedes harían? Nosotros inventamos. No, pero después le ponen punto y coma, ¿verdad? Le ponen punto y coma y muchas veces eso vende y está bien, porque forma parte de todo lo que es el morbo de la gente y genera cosas, ¿verdad? Ahora Pero cuando vos le decías a Héctor Blanco, morocho arrepentido, nosotros le dijimos guau. chicos, le ponen punto y coma. No, después. es que vos lo dijiste, la pregunta, pero ya es anecdotario, ya pasó, juegan fútbol, se saludan, no queda nada. El fútbol tiene eso y vos nada. Eso queda ahí, y lo que pasa, Arturo, es, o sea, terminó el partido y nosotros tenemos código de caballero, código de jugador de fútbol, de vestuario, eso queda ahí, cada uno trata de buscar o sacar ventajas deportivas y lo psicológico es fundamental
en un clásico, vos podés ganar un partido en la parte psicológica, ¿verdad? Antes, durante el partido, tratando de sacar esas ventajas y sabiendo un poco el perfil, si un jugador es calentón, si no es calentón, ¿qué le podés decir? Ya, nosotros cuando jugábamos averiguábamos algunas cositas, ¿verdad? Y en los corners le hacíamos recordar cosas a jugadores que eran calentones, entonces le sacábamos el partido, ¿verdad? Pero forma parte de lo que es la estrategia psicológica, y termina el partido y termina ahí, ¿verdad? Sí, es así, ¿verdad? Sí, yo no digo que no, pero formaron parte vos y Héctor Blanco de clásicos, cada uno defendiendo a su equipo. Claro, por supuesto, porque él estaba muy arraigado a lo que era Cerro, yo a Olimpia, y esas cosas calentaban el clásico, vamos a decir, le ponían su cuota de picante, vamos a decir, ¿verdad? Que la gente esperaba y le gustaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, formaba parte de lo que es, y hasta ahora la gente se recuerda de eso, ¿verdad? ¿Y a vos te llegaba, te picaba cuando te decían cosas, Héctor? Sí, la verdad que es cierto, es totalmente cierto lo que dice el mono. Eran partidos en el cual uno tenía que tratar de sacar todas las ventajas psicológicas del partido, porque era muy altamente intenso, ¿verdad? Y en los corners nos decíamos, de verdad que nos decíamos de todo, ¿verdad? Pero nunca eso se llevó fuera del campo de juego, ¿no? Sino que los 90 minutos eran al todo o nada. De verdad que eran al todo o nada, porque cada uno defendía a su club, a su camiseta, entonces había mucho compromiso de parte del mundo por Olimpia y yo con Cerro Porteño, entonces quedó marcado, esos partidos quedaron marcados, y de verdad que quedó como unos recuerdos inolvidables. ¿Vos jugaste, Denis? 99. Sí. Sí, güey. ¿Y no te acordás de Héctor Blanco? Sí, me extraña la voz que tiene, parece cura, pero ahí en la cancha es terrible, Arturo. Voz suavecita, no sé qué, pero adentro, y dice, mamita querida. ¿para qué, Pío? Vamos a hablarle eso, dice Héctor. ¿Escuchaste lo que te dice, Denis? No, qué capo, Denis. Un gran saludo a Denis, un gran jugador, una gran persona. Como siempre hablábamos, ¿verdad? Porque me tocó dirigirle a su hijo en el Club Nacional, y bueno, siempre le veíamos ahí, y de verdad que fueron inolvidables. Denis Cañiza, ¿cómo le hace para pagarle a un gran jugador como Denis Cañiza? Entonces, todo eso forman parte de los clásicos, Arturo, y de verdad que estoy muy feliz de haber vivido esos partidos. Y en el córner, ¿y quién provoca a quién, Ricardo? Y normalmente tratábamos de agarrarle un poco como te decía recién, Arturo, ¿verdad? Averiguamos, por ejemplo, el nombre de su novia, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces esas cosas son lo que primero te calienta, ¿verdad? Y tratábamos de sacarle el partido, ¿verdad? Y no le... Espera. Y ahí esto uno tiene ganas de darle ¡pah! Ya calla. Claro. pero no te digo así puntualmente de Héctor, ¿verdad? Pero yo, claro, en general, pongo un ejemplo. No digo de Héctor, digo del que fuese. Claro. Vos querés que reaccione y ahí te interviene el árbitro y se armó el quilombo. Claro, pero el que hace eso, el que hace eso, el que menos posibilidad tiene de ganar, ¿o no? Es argumento para que el rival reaccione, por ejemplo. Claro, pero todo depende también del momento del partido, Arturo, y cómo se está dando, ¿verdad? O sea, uno lo que trata es de sacarle, de desconcentrarle, vamos a decir, ¿verdad? Básicamente eso, para tratar de sacar esa ventaja, ¿verdad? De desconcentrarle y que no esté atento y que esté pensando en lo que le dijimos por ahí en algún córner, ¿verdad? Pero se puede a la inversa, se puede a la inversa, que por lo que le dicen al jugador, tome más fuerza y gana el propio jugador al que entre comillas lo lastiman. ¿Es así, Héctor? Ahí está, Arturo, ahí está. Entonces vos tenés que saber a quién decirle, cómo decirle y qué decirle. ¿Se entendió? Se entendió. ¿Y qué es lo que vos decías? Mira que te gusta más quilombo, mono. Nada, que no te puedo contar todo el secreto, ¿verdad? Y dice, Denis Cañiza dice que vos no sos ningún cura, ningún santo, Héctor, ¿eh? Sí, Héctor, no, para nada. No, era 90 minutos nada más, porque entraba un poquito, de verdad que entrábamos un poquito incendiados al clásico, Arturo.
muy lindo defender la camiseta de tu club, de que soy hincha en un clásico, todo un país pendiente. Va a ser una gran fiesta, va a ser un gran partido. Imagínate, pasaron 20 años y la gente sigue recordando esos partidos y estoy muy feliz de haber jugado esos partidos. Ojalá que sea una gran fiesta. Obviamente quiero que gane Cerro y que pueda avanzar en la siguiente fase, ¿no? Lo más importante acá que sea un gran partido, que la gente acompañe a su equipo, ¿verdad? Y bueno, esperemos que Cerro sea el ganador. ¿Vos, Tabarelli, hiciste un penal ese día? No me acuerdo, Arturo. No me acuerdo. ¿No te querés acordar? Hacerle para acordar, Víctor. Sí, aquí estoy viendo el video de Ricardo. Saliste a achicar, golpe de cabeza que te gana el jugador de Cerro y vos lo terminás chocando. Y Danilo Acebal te convierte el tanto. Era el 2-0 parcial en el primer tiempo. Después ustedes lo terminan empatando. Sí, fue un gran partido. Este fue el famoso partido donde jugó Mauro también, ¿verdad? Campitos. Sí, Mauro con la camiseta de Cerro y Jorge Campos también. Sí. Y se da la particularidad que después de la expulsión de Héctor Blanco, es cambiado Jorge Campos a los 17 del primer tiempo para reordenar la defensa. ¿Y por qué te echaron, Héctor? Tuvo mucho que ver la gran habilidad de la potencia de Roque Santa Cruz y todo lo que decía el mono dentro de la cancha. A la ascendencia del mono y Roque, ya se perfilaba. pero la verdad que fue Roque Santa Cruz, eran 2 faltas casi juntas, ¿verdad? Yo creo que el árbitro en ese tiempo, Carlos Amarilla, abusó un poquito de su autoridad supuesta, ¿verdad? Y quiso demostrar no sé qué y me terminó echando, pero bueno, gracias a Dios que mi compañero ese día pudieron jugar al máximo ese partido con 10 hombres y hemos sacado un empate que después sirvió para poder avanzar de fase en la Copa Libertadores de ese año. ¿Y cómo era Denis Caniza, Ricardo, y cómo era como rival Héctor Denis Caniza para Héctor Blanco? Primero el mono, como compañero Denis Caniza, Ricardo. Y tenía una garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él podía jugar de lateral, de central, de líbero, de volante. Entonces nosotros sabíamos que si por ahí había una expulsión o algún cambio táctico, Denis tranquilamente podía jugar en casi todas las posiciones. Le faltó jugar de arquero, ¿verdad? Pero él tenía una condición técnica y veía muy bien el partido. Entonces él era como el comodín del equipo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y vos cómo lo veías como rival, Héctor? Y así como dice el mono, era Denis Caniza era un jugador de selección, un gran jugador que rendía en todas las posiciones, atacaba, defendía, un gran jugador, ¿verdad? Y obviamente que tenerlo de rival fue muy complicado. Entonces, de verdad que es una leyenda del fútbol paraguayo y nosotros lo sufrimos porque él era un gran jugador. Con Ricardo Tabarelli y con Héctor Blanco cerrando la charla, recordando viejos tiempos que ya pasaron y que sirven anecdotados de los grandes rivales y clásicos rivales. Denis Caniza, como el mono, Ricardo Tabarelli. Ricardo Tabarelli, un arquero excepcional realmente. Dirigía su defensa, eso es lo que más admiraba de él, porque no estabas tranquilo, siempre te enchufaba en el partido, en las pelotas paradas. Hoy en día eso los arqueros no hacen. Y mano a mano, eso realmente era su palo, como se dice normalmente. Y Héctor es un líder. Realmente tenerlo enfrente a Héctor es complicado de lejos, es su furia. Cuando viene junto a vos ya tenés que salir de su camino, Arturo. Realmente Héctor era un todoterreno que hoy en día también ya no existe esa clase de jugadores. ¿Como Héctor? Sí, ya ¿Temperamental? No. Sí, terrible. ¿Fuerte? Desde lejos. Mira que yo jugaba de central y él también de central y de lejos yo lo veía su cara así jodido, ¿verdad? Así soy, Héctor, sí. Gracias. Es lindo recibir ese tipo de elogio de un gran jugador y también que me recuerden en un clásico. Así que Arturo, muchísimas gracias por recordar esos momentos y bueno, que sea una gran fiesta el día de mañana. Cuando nos encontramos y nos saludamos cada uno en lo nuestro y en lo que hacemos, Héctor, y así mismo conforma el espíritu de cada uno. Comenzamos con el anecdotario de lo que pasó y terminamos con las otras cosas que vengan como enseñanza, el mismo fútbol que uno tanto quiere y ama. Un saludo del aire, Ricardo. Un saludo, Arturo, para vos, para Héctor, para
para Beni, para toda la gran audiencia. Y Héctor, en vez de pintarse el pelo, se hubiera puesto un casco y le hubiera quedado mejor. Chao, Ricardo. Chao. Héctor, ¿qué más? Gracias por tu tiempo, Héctor. Gracias, Arturo, aquí escuchamos, no será. Bueno, pero muchas gracias, Arturo, gracias, Denis, un abrazo grande a toda la audiencia. Gracias, Héctor. Los servitas, que son un gran partido, que se pueda ganar y bueno. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Ricardo Tabarelli, Denis Caniza, Héctor Blanco. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 26 grados. Integrantes del equipo económico del gobierno se reunieron este lunes con el presidente de la República para exponer la situación macroeconómica del país y los efectos que podría tener la aprobación de los proyectos de leyes que actualmente están en estudio en el Congreso. Por su parte, Hernán Huteman, secretario general de la Presidencia, dijo